Estás sintonizando. Frecuencia 404. Atlas, bienvenido a una transmisión desde un plano lejano con historias que no quieren que sepas. Nos encontramos interceptando una transmisión. Nadie debería haber encontrado este archivo. No porque estuviera bien escondido, sino porque, según casi todos los registros disponibles, el lugar al que pertenecía nunca existió del todo. El nombre del pueblo cambia dependiendo de quién lo recuerde. En algunos mapas antiguos aparece como San Gabriel de la Frontera, en otros apenas como Puesto el Cóndor. En ciertos documentos municipales figura como un asentamiento cordillerano menor, abandonado por falta de servicios. En otros simplemente no aparece. Pero quienes vivieron allí no usaban ninguno de esos nombres. Para ellos era La Quebrada, un pueblo pequeño, frío y casi invisible, perdido entre pasos secundarios de la cordillera de los Andes, en una zona donde Chile y Argentina parecen tocarse más por costumbre que por certeza. Un lugar de inviernos duros, caminos de ripio, viento seco, techos de lata, perros flacos, antenas torcidas y noches tan limpias que las estrellas parecían demasiado cerca. La Quebrada nunca fue importante, no tenía hotel, no tenía turismo, no tenía hospital, no tenía estación de policía como tal, solo un retén mínimo que funcionaba cuando había personal suficiente. No tenía señal estable, no tenía futuro. En sus mejores años quizá vivieron allí 120 personas. Después menos, luego menos todavía. Los jóvenes se iban, los viejos se quedaban. Las familias resistían por costumbre, por pobreza, o porque en lugares así, abandonar la tierra es aceptar que todo lo que tus padres soportaron no sirvió de nada. La mayoría de la gente de afuera jamás oyó hablar de la Quebrada. Y quizá por eso, cuando empezaron las desapariciones, casi nadie escuchó. El primer archivo me llegó sin explicación. No venía de una institución. No venía de un periodista. No venía de una fuente verificable. Era un correo anónimo, enviado de madrugada, con un archivo comprimido y una sola frase en el cuerpo del mensaje: no mires cuando la luz se quede quieta. Eso era todo. Dentro del archivo había 3 carpetas. Cámaras testimonios 7 guión. A la tercera carpeta no la abrí al principio. No por miedo exactamente. Por experiencia. Los archivos que anuncian demasiado pronto su centro suelen ser trampas narrativas. Uno entra directo al nombre más grande, a la carpeta más oscura, al título que promete la revelación, y sin darse cuenta empieza a construir la historia en el orden que otra persona quiso dejar preparado. Así que empecé por lo más simple. Las cámaras. Había 17 videos. Todos eran cortos. Todos tenían nombres simples, como si hubieran sido exportados de cámaras comunes. Cam-0, 1-plaza, -2, 317.mp4, Cam-0, 2-almacén, -sur-0, 01, 3.mp, 4cam, -0, 5, -escuela, -0, 34, 4. mp 4cam, -0, 8-camino, -norte, -0, 219. MP4. No parecían videos oficiales, no tenían sellos, no tenían marcas institucionales, no tenían calidad de vigilancia profesional. Eran imágenes pobres, granulosas, frías, tomadas desde ángulos torpes, una esquina alta del almacén, una cámara clavada en la fachada de la escuela, otra apuntando al camino, otra desde un poste inclinado frente a la plaza. Cámaras viejas, baratas, puestas por razones humanas y pequeñas. Robos, animales sueltos, cortes de luz, borrachos rompiendo ventanas, niños metiéndose donde no debían. Miedo de pueblo chico, nada más. Y sin embargo, esas cámaras habían grabado algo que nadie de la Quebrada quería explicar en voz alta. El primer video mostraba la plaza. Una plaza mínima, casi vacía, iluminada por un poste amarillo que parpadeaba con el viento. Había una banca de madera, una bandera gastada, una camioneta detenida al fondo y cruzando lentamente frente a la cámara, una mujer con una bolsa en la mano. La imagen no tenía audio.
La mujer caminaba como camina alguien que vuelve tarde a casa. Sin prisa, sin miedo, sin mirar atrás. La marca de tiempo decía 23:17:08. La mujer cruzó junto a la banca. 23:17:09. El poste parpadeó. 23:17:10. Y la mujer ya no estaba. No cayó. No corrió. No fue arrastrada hacia arriba. No hubo luz blanca, ni sombra gigantesca, ni figura saliendo del borde del encuadre. Solo un parpadeo. Y después, nada. La bolsa quedó en el suelo. De pie. Como si alguien la hubiera soltado con cuidado. Eso fue lo peor. No quedó tirada como si hubiera caído de una mano sorprendida. No rodó. No se volcó. Simplemente permaneció ahí, vertical, quieta, absurda. Como una cosa que el mundo no supo qué hacer con ella después de quitar a la persona que la llevaba. Vi el video varias veces, después cuadro por cuadro. En el último frame donde la mujer aparece, su pie derecho está levantado, a punto de tocar el suelo. Su rostro está borroso por la mala calidad, pero no se ve tensión en el cuerpo. No parece detectar nada. En el frame siguiente desaparece, pero no todo desaparece con ella. Durante una fracción queda una sombra en el suelo. No completa, no clara, pero ahí está. Una mancha oscura, pegada al lugar donde su cuerpo debería seguir bloqueando la luz del poste. Eso duró menos de un segundo. Luego también se fue. Primero se fue la mujer. Después el lugar aceptó que la mujer ya no estaba. No sé cómo explicarlo de otra manera. El segundo video mostraba el exterior de la escuela. La cámara apuntaba hacia una reja baja y un patio de tierra. Era de madrugada. El viento movía unas ramas en el borde izquierdo del cuadro. Durante varios segundos no ocurre nada. Luego aparece un niño. No más de 10 años. Eso ya era raro. Caminaba descalzo, sin chaqueta, sin mochila. No parecía correr de nadie. No parecía perdido. Caminaba hacia la escuela como si lo hubieran llamado desde adentro. La marca decía 034421. El niño llegó a la reja. Se detuvo. Levantó la cabeza. Pero no miró la escuela. Miró hacia la montaña. Hacia el cerro oscuro que se levantaba al norte del pueblo. Abrió la boca. No había audio, pero el gesto era claro. Dijo algo. O respondió algo. La imagen se comprimió durante un instante. Una franja verde cruzó la pantalla. Cuando la señal volvió a estabilizarse, el niño ya no estaba. La reja seguía cerrada. La tierra no mostraba huellas nuevas. Nada se movía. Solo había una cosa diferente. El poste junto al patio, que antes estaba recto, aparecía apenas inclinado hacia la izquierda. Como si, durante ese segundo perdido, el espacio entero hubiera sido jalado hacia un lado. El tercer video no mostraba una desaparición. Mostraba una espera. Eso lo hizo peor. Era una cámara del almacén sur. Se veía la puerta metálica, un tramo de calle, varias cajas apiladas y un perro echado bajo una mesa. La hora marcaba 00:13. Durante casi 40 segundos nada ocurre. El perro duerme. Luego despierta. Levanta la cabeza. Mira hacia el camino norte. No ladra. No se mueve. Solo mira. La luz del almacén empieza a parpadear. Una vez. Dos. Tres. Después se queda fija. No más brillante. No apagada. Fija. Como si el parpadeo natural de la ampolleta, esa vibración mínima que uno casi nunca nota, hubiera sido congelado. El perro baja las orejas. Y entonces, fuera del cuadro, algo cambia. No se ve qué. Pero la cámara pierde foco durante un segundo. Cuando vuelve, el perro sigue ahí. La puerta sigue ahí. Las cajas siguen ahí. No falta nadie. Pero en el vidrio del almacén se refleja una figura que no está en la calle. Alta. Delgada. Demasiado quieta. El reflejo dura un solo frame. Un solo frame. Lo suficiente para no poder probar nada. Lo suficiente para no olvidarlo. A partir del cuarto video, dejé de pensar en montaje. No porque creyera inmediatamente en extraterrestres, bases ocultas o experimentos bajo la cordillera, sino porque los errores se repetían con demasiada coherencia. La misma luz quieta, la misma franja verde, la misma desaparición sin movimiento, la misma sombra retrasada,
La misma relación con la montaña. Una persona sola. Un punto con poca luz. Una cámara fija. Un segundo donde la imagen parecía contener la respiración. Y después, ausencia. Pero no una ausencia perfecta. Siempre quedaba algo. Una bolsa, un sombrero, una bicicleta, un perro mirando hacia arriba, una sombra que tardaba en irse, una persona que no reaccionaba de inmediato, como si aquello que retiraba a los habitantes de la quebrada no siempre lograra borrar todo al mismo tiempo, o como si no le importara. El video número 7 fue el que me hizo detener la reproducción durante casi una hora. Mostraba una calle lateral del pueblo. Dos hombres caminaban junto a una camioneta vieja. Uno llevaba una linterna. El otro parecía discutir con él, señalando hacia el camino que subía a la montaña. No había audio, pero sus cuerpos hablaban bastante. No querían estar ahí. O estaban ahí porque alguien más no había vuelto. La marca de tiempo decía 0219, 03. El hombre de la linterna apuntó hacia arriba. El haz de luz se perdió fuera del cuadro. La imagen se distorsionó, pero esta vez no desaparecieron ambos. Solo uno. El que no tenía linterna. El otro quedó solo en la calle, con el brazo todavía levantado. No reaccionó de inmediato. Eso fue lo inquietante. Tardó casi 3 segundos. 3 segundos completos parado junto a un vacío que todavía no entendía. Luego retrocedió, soltó la linterna y corrió hacia la cámara con un terror tan evidente que no hacía falta escuchar el audio para imaginarlo gritando. Pero su sombra no corrió con él. La sombra permaneció en el lugar donde ambos habían estado, quieta, pegada al suelo, como si todavía perteneciera a alguien que ya no estaba. Después de 4 segundos, la sombra se estiró hacia arriba, no hacia una pared, no hacia un árbol, hacia arriba, y desapareció. La carpeta de testimonios era más desordenada. Audios de mala calidad, transcripciones incompletas, fotografías borrosas de hojas manuscritas, fragmentos de conversaciones. Algunas parecían entrevistas, otras parecían notas tomadas por alguien del pueblo. No había claridad sobre quién había reunido todo, y eso, de alguna manera, lo hacía más creíble. No era un expediente limpio, no era una investigación oficial, era un montón de pedazos. Como si distintas personas hubieran intentado registrar lo que ocurría, cada una desde su miedo, su ignorancia, su vergüenza o su rabia. El primer testimonio legible era de una mujer llamada Elena Rojas, profesora de la escuela. Según su declaración, los niños fueron los primeros en notar que algo no estaba bien. No hablaron de naves, no hablaron de luces, no hablaron de seres. Dijeron algo más difícil de tomar en serio. Que el cerro los llamaba. Al principio, Elena pensó que era un juego. En pueblos aislados, los niños inventan historias. Hablan de aparecidos, de mineros muertos, de perros negros en la nieve, de luces en la quebrada, de voces que bajan cuando hay viento. Era parte del lugar, parte del miedo heredado. Pero esto era diferente. Los niños no lo contaban riendo, no competían por asustarse, no inventaban detalles cada vez más grandes. Solo se callaban cuando alguien mencionaba el Cerro Norte. Uno de ellos, un niño de 8 años llamado Matías, dijo algo que Elena anotó en una libreta. No es que escuchemos una voz, es que uno se acuerda de que lo están llamando. Al margen, escrita por otra mano, había una nota. Parece que lo recuerdan antes de escucharlo. No era lenguaje técnico. Era peor. Era la frase de alguien tratando de explicar algo imposible con palabras comunes. Alguien del pueblo, quizá. Un profesor. Un familiar. Un carabinero cansado. Alguien sin laboratorio, sin protocolo, sin respaldo. Solo miedo y una libreta. Las desapariciones no empezaron de golpe. Primero hubo fallos pequeños. Personas que perdían minutos. Un arriero que juraba haber cruzado el mismo puente 3 veces en una noche. Una mujer que entró a la cocina a buscar fósforos y salió convencida de que habían pasado 5 minutos, aunque su familia llevaba casi una hora llamándola. Un niño que despertó parado frente a la ventana, mirando hacia la montaña, con sangre seca en la nariz. Luego vinieron los animales, cabras encontradas vivas, inmóviles, mirando todas hacia el mismo punto.
perros que se negaban a cruzar ciertos tramos del camino, caballos que volvían solos, con las riendas cortadas limpiamente, como si algo las hubiera separado sin tirar. Después empezó la burla. Eso aparece en varios testimonios. No burla cruel al principio, burla de defensa. La forma en que la gente convierte el miedo en chiste para no admitir que está empezando a creer. Decían que los desaparecidos se habían ido al otro lado, que seguro estaban borrachos, que alguno escapó de deudas, que otro se fue con una mujer, que la profesora estaba llenando la cabeza de los niños, que las cámaras fallaban porque eran baratas, que la montaña siempre se traga gente imprudente. Cuando alguien volvía raro, peor. Decían, ahí viene el marcado. A veces riendo, a veces en voz baja, a veces cuidando que la persona no escuchara. Los marcados no era una categoría oficial, no era una palabra médica, era un apodo de pueblo. Uno de esos nombres que nacen del miedo, se disfrazan de chiste y terminan volviéndose más fuerte que cualquier expediente. La radio comunitaria también empezó a fallar. La quebrada tenía una señal débil, usada para avisos, clima, mensajes familiares y emergencias. Una antena oxidada, un transmisor viejo, baterías de respaldo y un operador voluntario que a veces hablaba más con la estática que con personas reales. Durante 3 noches consecutivas, la radio emitió una señal que nadie reconoció. No era música, no era código Morse, no era interferencia común. Era una serie de pulsos graves, separados por intervalos muy precisos. 3 pulsos. Pausa. 2 pulsos. Pausa. 5 pulsos. Después, una voz. O algo parecido a una voz. No hablaba como una persona. Sonaba formada por varias voces del pueblo superpuestas. Hombres, mujeres, niños. Todas diciendo la misma frase con pequeñas diferencias de tiempo. Suban cuando esté quieta la luz. Nadie entendió qué significaba. Hasta que empezaron a revisar las cámaras. Antes de cada desaparición, la luz hacía lo mismo. Se quedaba quieta. No apagada. No encendida. Quieta. Durante un segundo, el pueblo parecía dejar de parpadear. Y entonces alguien desaparecía. La tercera carpeta se llamaba 7-A. Dentro había un solo PDF. El archivo pesaba muy poco. El nombre era Informe-Preliminar, -404, -Andes, redactado.pdf. Pero no parecía un informe oficial. No tenía membrete claro. No tenía firma verificable. No tenía sellos completos. Parecía más bien una reconstrucción hecha por alguien que había juntado videos, testimonios, mapas viejos y rumores locales en un solo archivo, intentando darle forma a algo que nadie quería investigar en serio. La primera página estaba casi completamente dañada. No censurada de forma limpia. Dañada. Dañada. Como si hubiera sido fotocopiada demasiadas veces. Mojada, doblada y vuelta a escanear años después. Entre manchas, líneas cortadas y texto ilegible, solo se alcanzaban a leer 2 frases. Estructura bajo cumbre no compatible con intervención humana conocida. Y debajo. Cuando intentan irse en grupos pequeños, desaparecen más. No era lenguaje de gobierno, era lenguaje de alguien que había observado el patrón desde abajo. Desde el miedo. Desde la vida cotidiana del pueblo. La última página del PDF incluía una fotografía aérea de baja resolución. Mostraba la quebrada, el camino norte, la escuela, la plaza, el retén y una línea punteada que subía hacia la cordillera. En la zona superior del mapa, donde solo deberían haber roca, nieve y quebradas, alguien había dibujado un rectángulo rojo. No tenía nombre oficial, solo una etiqueta escrita a mano, 7-A/cumbre. Debajo, otra anotación, no subir desde ningún lado. No decía Chile, no decía Argentina, no decía ejército, no decía frontera. Solo eso, no subir desde ningún lado. Y una última frase, casi perdida en el escaneo, si la cámara muestra el vacío antes que la persona desaparezca, ya fue elegida. No entendí esa frase al principio, la entendí después, cuando vi el video número 17. El video final no mostraba una desaparición, mostraba una aparición.
La cámara estaba ubicada en el camino de salida del pueblo. La imagen era casi negra. Solo se veía un tramo de tierra, una reja abierta y la silueta del cerro al fondo. La marca de tiempo decía 4 horas, 4 minutos y 4 segundos. Durante 20 segundos no ocurre nada. Luego aparece una figura en medio del camino. No entra desde la izquierda. No entra desde la derecha. No baja desde la montaña. Simplemente está ahí, de pie, mirando hacia la cámara. La imagen es demasiado mala para identificar un rostro, pero el cuerpo parece humano, demasiado inmóvil, demasiado recto. Durante varios segundos no se mueve. Luego levanta una mano. No saluda. Señala hacia el pueblo. Y entonces, en la parte inferior de la imagen, aparece una franja verde. Dentro de esa franja, durante un solo frame, se alcanza a leer texto. No debería haber texto en una cámara de seguridad, pero está ahí. Una frase blanca, torcida, incompleta. Todavía faltan los que miran el video, termina inmediatamente después. No sé quién recuperó estos archivos. No sé quién los reunió. No sé quién los envió. No sé si la quebrada sigue existiendo con otro nombre, o si simplemente terminó vaciándose, como tantos pueblos cordilleranos que mueren sin que nadie tenga que conspirar para borrarlos. Tampoco sé cuánto de este material fue alterado. Algunos nombres no pude verificarlos. Algunas fechas se contradicen. Algunos audios parecen copias de copias. Algunos testimonios suenan contaminados por rumores que seguramente crecieron con los años. Pero las cámaras son el problema, porque incluso cuando todo lo demás falla, ellas muestran la misma ausencia. Personas que estaban. Un segundo de luz quieta. Y después nada. No una huida, no un ataque, no una caída. Solo el vacío ocupando el lugar de un cuerpo. Como si algo bajo la cumbre no cazara con fuerza, sino con observación. Como si esperara a que una persona quedara sola, separada, aislada del resto del rebaño humano, y entonces la retirara del cuadro. El problema con una grabación de seguridad no es lo que muestra, es lo que obliga a aceptar. Un testimonio puede deformarse con los años. Una persona puede mentir, exagerar, recordar mal, mezclar miedo con imaginación, convertir un ruido en una voz o una sombra en una criatura. Eso pasa, sobre todo en pueblos aislados, donde las historias crecen como el viento, entran por una rendija pequeña y terminan moviendo toda la casa. Pero una cámara vieja no tiene orgullo, no tiene religión, no tiene vergüenza, no quiere convencer a nadie, solo graba. Y por eso cuando algo imposible aparece en una imagen pobre, granulada, mal enfocada, tomada desde la esquina de un almacén o desde la fachada de una escuela rural, la mente se queda sin muchas salidas. Puede decir que el archivo fue editado. Puede decir que la cámara falló. Puede decir que todo es una broma de mal gusto. Pero cuando 17 cámaras distintas, en ángulos distintos, noches distintas y lugares distintos muestran el mismo tipo de ausencia, la palabra falla empieza a sonar demasiado pequeña. El segundo paquete de archivos llegó 4 días después del primero. Esta vez no venía desde la misma dirección. Tampoco venía con explicación, solo un archivo comprimido y una frase escrita en el cuerpo del correo. No analices demasiado el vacío. Lo leí varias veces antes de descargarlo. No porque fuera una advertencia clara, sino porque era una advertencia extraña. No decía no abras el archivo. No decía no mires las cámaras. No decía no subas a la montaña. Decía otra cosa. No analices demasiado el vacío, como si el peligro no estuviera en ver la desaparición, sino en detenerse justo después, en ese frame donde alguien ya no está, en esa fracción de imagen donde el mundo todavía no sabe cómo llenar el hueco. Descargué el archivo. No voy a fingir prudencia. Si algo me caracteriza dentro de estos archivos es precisamente ese error. Sigo abriendo cosas que tal vez deberían quedarse cerradas. Pero esta vez hice algo distinto. No apagué las luces, no trabajé en silencio. Encendí una radio vieja entre estaciones, dejando un ruido bajo, constante, desagradable. No por superstición, por método. Hay materiales que parecen empeorar cuando uno les entrega una atención demasiado limpia. El archivo se llamaba
Andes-404-revisión, visual.zip. Dentro había 4 carpetas. Comparativos devueltos. Notas-pueblo. No-revisar-. Solo no abrí la última. Al menos no al principio. Empecé por comparativos. La carpeta contenía imágenes extraídas de los videos. Pares de frames, a veces 3 o 4 en secuencia. Antes, durante, después. No había análisis profesional. No había software forense. No había marcas de laboratorio. Había anotaciones hechas con flechas rojas, círculos torpes, textos agregados encima de capturas borrosas y comentarios escritos como los escribiría alguien que sabe que no posee las herramientas correctas, pero no puede dejar de mirar. El primer comparativo era de la mujer de la plaza. En el frame de la izquierda, ella aparece caminando con la bolsa en la mano. En el de la derecha, ya no está. La bolsa queda de pie en el suelo. Eso ya lo había visto, pero esta vez alguien había rodeado con rojo una mancha oscura junto al poste. Debajo, una nota. La sombra tarda. Nada más. 2 palabras. La sombra tarda. Volví a mirar. Y sí, el cuerpo desaparece antes que la sombra. Durante menos de un segundo, queda una oscuridad donde el cuerpo debería seguir bloqueando la luz. Eso no prueba nada por sí solo. Una cámara mala puede dejar rastros, un sensor viejo puede generar arrastre, un archivo comprimido puede producir manchas. Pero en los siguientes comparativos ocurría lo mismo. No igual, pero parecido. El cuerpo desaparecía. El entorno tardaba. Como si la ausencia no entrara en la imagen de golpe, sino por capas. Primero faltaba la persona. Luego faltaba su sombra. Luego faltaba el lugar que esa persona ocupaba en la memoria visual de la escena. El segundo comparativo era del niño frente a la escuela. Había 4 frames. En el primero, el niño camina hacia la reja. En el segundo, mira hacia la montaña. En el tercero, aparece la franja verde. En el cuarto, ya no está. Alguien había escrito al margen. No parece asustado. Esa observación me incomodó más que cualquier frase técnica. Porque era verdad. El niño no parece asustado. No se ve tensión en los hombros. No retrocede. No levanta las manos. No mira hacia la cámara ni hacia la escuela. Mira hacia el cerro norte como si escuchara algo que ya esperaba. O como si recordara una orden. Había otra nota escrita debajo con letra distinta. Los cabros dicen que el cerro llama primero en la memoria. Cabros, la palabra local, cotidiana, rota por la realidad del horror. No era lenguaje de expediente, era lenguaje de alguien del lugar, alguien que probablemente conocía a esos niños por nombre, alguien que quizá intentó advertir y terminó siendo motivo de burla. La burla aparece mucho en estos documentos, más de lo que esperaba. En historias de desapariciones, uno suele imaginar silencio, llanto, rezos, patrullas, perros, linternas recorriendo quebradas. Pero en la quebrada también hubo risa. Risa incómoda, risa cruel, risa de hombres en la puerta del almacén diciendo que la gente se iba porque estaba harta del frío. Risa de jóvenes diciendo que a los marcados les faltaba un tornillo. Risa de vecinos que bajaban la voz cuando pasaba alguien que había vuelto, pero luego hacían bromas en privado porque era más fácil reír que aceptar que quizá la montaña te podía elegir a ti después. En una nota manuscrita dentro de notas-pueblo, alguien escribió: "Acá nadie cree hasta que le toca mirar una cámara". Debajo otra persona agregó: "Y después dicen que estaba mala". No sé quién escribió esas líneas, pero entendí el cansancio. El tercer comparativo correspondía al hombre de la linterna. El archivo incluía 6 frames. 2 hombres junto a la camioneta. Linterna apuntando hacia el camino norte. Distorsión verde. Un hombre desaparecido. El sobreviviente inmóvil. La sombra que se queda. Esta vez alguien había marcado al sobreviviente, no al desaparecido. Una flecha apuntaba a su rostro borroso y debajo decía: "No entiende todavía". Otra nota. Reacciona tarde, como si siguiera viéndolo. Eso era importante. El hombre no grita inmediatamente. No corre inmediatamente. No busca al otro inmediatamente.
Se queda quieto, mirando hacia un lugar donde su compañero ya no está. La explicación fácil sería shock. Pero después de revisar las demás grabaciones, la idea empezó a cambiar. Tal vez no era solo shock. Tal vez, durante unos segundos, el desaparecido seguía existiendo para él de alguna forma. No en la cámara, no en el suelo, pero sí en su percepción. Como cuando una persona deja una habitación y todavía esperamos oírla moverse detrás de nosotros. Solo que aquí el cuerpo había sido retirado antes que la mente terminara de actualizar la escena. Eso hacía que la desaparición pareciera aún menos humana. No era un ataque, no era un rapto visible. Era una corrección gradual, como si alguien borrara a una persona de una fotografía, pero el mundo tardara un momento en recordar que también debía borrar su sombra, su peso, su lugar en los ojos de los demás. La carpeta de vueltos era más pequeña. El nombre no parecía oficial. Sonaba a apodo, a clasificación casera, a la forma en que alguien, sin saber qué palabra usar, decidió separar a quienes nunca regresaron de quienes sí aparecieron otra vez caminando por el pueblo. Más tarde descubriría que en la quebrada algunos los llamaban de otra forma, no en voz alta, no frente a ellos, a veces con burla, a veces con miedo. Los marcados. El primer archivo dentro de esa carpeta era una fotografía. Mostraba el pecho de un hombre mayor. La imagen era mala, tomada con flash, probablemente en una casa. No había camilla médica ni guantes ni regla de medición. Solo piel pálida, una camisa abierta y una serie de puntos oscuros bajo la clavícula. No parecían heridas abiertas. No parecían tatuajes. No parecían quemaduras. Eran marcas pequeñas bajo la piel, organizadas en una curva demasiado ordenada. El nombre del archivo decía Rafael-vuelve-31 H.J. PG Rafael. Probablemente Rafael Arancibia, el arriero mencionado en la parte 1. Junto a la foto había una nota escaneada. Volvió sentado en la plaza. Dijo que no caminó. Dijo que vio el pueblo desde arriba, pero no como pájaro. Como si estuviera sobre una mesa. Esa frase me hizo detenerme. No como pájaro, como si estuviera sobre una mesa. La diferencia era enorme. Un pájaro ve desde el cielo. Alguien sobre una mesa observa desde fuera. Desde arriba, sí, pero no desde el mundo. Desde el lugar donde se examina. Rafael, según la nota, no recordaba haber subido al cerro. No recordaba frío. No recordaba hambre. No recordaba haber caído. Solo recordaba tres cosas. Una luz blanca sin lámpara. Un olor parecido a piedra mojada. Y una voz no escuchada sino puesta dentro de su cabeza, diciendo: muestra de regreso. No persona. No hombre. No Rafael. Muestra. El segundo caso era de una adolescente. El archivo decía: Marina-Cifuentes-retorno. .mp4 Marina Cifuentes. El video duraba apenas 22 segundos. La cámara parecía ubicada en la escuela, apuntando al patio. Era de día. Marina caminaba sola junto a la reja. Se veía normal a primera vista. Delgada, pelo oscuro, chaqueta grande, manos en los bolsillos. Luego se detenía. Miraba hacia el cerro, levantaba lentamente la mano derecha y tocaba su propio rostro, como si estuviera comprobando que seguía ahí. No había audio. La franja verde cruzaba la imagen. Pero Marina no desaparecía, seguía en el cuadro. La imagen solo temblaba durante un instante, y en la parte inferior aparecía una línea de texto dañada, quizá un error, quizá algo agregado después, devolución incompleta. Esa frase puede interpretarse mal. No significaba necesariamente que Marina fuera falsa, no significaba que hubiera sido reemplazada. No tengo pruebas de eso. Lo que sí sugerían los testimonios es que algo en ella había cambiado. Su madre decía que Marina hablaba poco después de volver, que evitaba los espejos, que no podía dormir si una cámara, un celular o incluso una televisión apagada apuntaba hacia ella, que a veces despertaba diciendo: no me miren todos juntos. Un compañero de escuela, entrevistado años después, dijo algo distinto. Dijo que la gente se reía de ella, que algunos chicos le decían la marcada, que una vez, en el patio,
Uno le preguntó si los del cerro le habían puesto una marca como a las vacas. Marina no respondió, solo lo miró y dijo, a ustedes también los cuentan. Después dejó de ir a la escuela. El tercer caso era el de un carabinero. El archivo no daba nombre completo, solo aparecía como Vera. Había un audio asociado. La calidad era mala, parecía grabado en una pieza pequeña, con un aparato barato, tal vez una radio o una grabadora doméstica apoyada sobre una mesa. No parecía interrogatorio oficial. No había formalidad. No había preguntas ordenadas. Era más bien una conversación tensa entre varias personas. Una mujer le preguntaba, ¿dónde estuvo? Vera respondía, no sé. Un hombre decía, siempre dicen no sé. Vera contestaba, cansado, porque no hay dónde. Silencio. La mujer volvía. ¿Cómo que no hay dónde? Vera tardaba en responder. No es un lugar como acá. ¿Cómo dónde? Como una pieza donde uno puede entrar y después salir. No es así. Otra voz, más vieja, decía, ¿entonces qué es? Vera respiraba con dificultad. Es como cuando uno mira una hormiguera por arriba y mete un palo. Nadie hablaba. Vera seguía. La hormiga no entiende el palo. No entiende la mano. No entiende al niño mirando. Solo siente que algo abre el techo del mundo. La grabación quedaba en silencio durante varios segundos. Después Vera decía algo más bajo. Eso somos. Alguien preguntaba. ¿Hormigas? Vera no respondía de inmediato. Luego, menos que eso, para ellos. No hubo explicación. No hubo relato completo. No hubo descripción clara de una nave o de una sala. Solo esa comparación. Y de alguna manera, era más aterradora que cualquier monstruo. La carpeta Notas-Pueblo contenía fragmentos de rumores. No sé de qué otra forma llamarlos. Algunos eran fotografías de hojas, otros, audios cortos, otros, transcripciones hechas a mano con nombres tachados. No había manera de verificar todo. Y eso hay que decirlo. Esta investigación tiene límites. No tengo acceso a expedientes originales. No tengo confirmación de cada identidad. No sé si algunos testimonios fueron exagerados con el tiempo. No sé si todas las fechas son correctas. No sé si alguien mezcló historias distintas bajo el mismo nombre. Pero las coincidencias eran demasiadas. Y sobre todo, tenían una textura común. La textura de un pueblo que no quiere hablar de algo, pero tampoco logra dejar de hablarlo. Una nota decía, los marcados no deben dormir con la puerta cerrada. Otra, si uno vuelve y no quiere comer sal, no insistir. Otra, no ponerles cámara encima. Se ponen malos. Otra, escrita con letra temblorosa. Mi hermano volvió con olor a metal frío. Mi papá dijo que era cuento. Después desapareció mi papá. Había también burlas, frases sueltas tomadas, según parece, de conversaciones en el almacén. A ese lo marcaron por flojo. Si me lleva el cerro, ojalá me devuelva con plata. Pregúntale al marcado si vio marcianos. No lo miren mucho que se lo llevan de nuevo. Uno podría pensar que eso le quita seriedad. A mí me produjo lo contrario, porque así habla la gente cuando no tiene una forma digna de procesar el miedo. Lo convierte en chiste. Lo tira contra otros. Lo usa para no quedarse solo frente a la posibilidad de que el mundo sea mucho más grande y más indiferente de lo que puede soportar. El documento más útil dentro de esa carpeta se llamaba cosas-bajo. ¿Qué-bajo hacer-bajo? Si-bajo vuelven.jpg. Era una nota manuscrita. La letra era apurada. En la parte superior no había membrete, ni institución, ni sello. Solo una frase. Cosas que hacer si vuelven. Debajo había una lista torpe, práctica, escrita sin vocabulario médico. No dejarlos dormir solos la primera noche. No ponerlos frente a espejos si están nerviosos. No grabarlos sin avisarles. No preguntarles todos al mismo tiempo. No burlarse de las marcas. No decir marcado delante de los niños. Si miran hacia el cerro y dicen que la luz está quieta, apagar las cámaras. La última línea estaba subrayada 3 veces. No sé quién escribió esa lista, pero quien fuera, no estaba intentando construir una teoría. Estaba intentando sobrevivir a una rutina. Eso me pareció mucho peor, porque cuando un pueblo empieza a escribir instrucciones
Para recibir a personas que desaparecen y regresan marcadas, significa que el horror dejó de ser evento. Se volvió costumbre. Había un audio llamado radio-puesto, -norte, -corte, -2.wav. Duraba 32 segundos. La grabación comenzaba con dos hombres hablando por una radio vieja. No parecían oficiales de alto rango. Uno podía ser carabinero, el otro, quizá un puestero del lado argentino, un trabajador de frontera o simplemente alguien con radio en un sector aislado. No usaban códigos claros. No parecían tener protocolo. Parecían dos personas asustadas intentando no sonar asustadas. Volvió la niña, decía uno. ¿Cuál niña? La Cifuentes. Pero esa todavía no se perdía. Hubo silencio. No diga eso por radio. Estoy viendo la cámara. Otro silencio. Después una interferencia cortó la señal. 3 pulsos, pausa. 2 pulsos, pausa. 5 pulsos. Y una tercera voz, demasiado limpia para esa frecuencia, dijo: la cámara aprende antes que ustedes. La comunicación terminó ahí. No con estática. Con un silencio limpio. Demasiado limpio para una radio de frontera. Me quedé un largo rato sin abrir la carpeta final. No revisar solo. El nombre, por supuesto, estaba diseñado para que uno la abriera. O para que sintiera que abrirla era una decisión suya. Ese tipo de advertencias son peligrosas porque convierten la curiosidad en desafío. Nadie quiere sentirse cobarde frente a una carpeta, así que hice algo más sensato. No la abrí esa noche. La dejé intacta hasta la mañana siguiente. La abrí con luz natural, ruido de fondo y la pantalla inclinada para evitar reflejos. Dentro había un solo video. El nombre era ilegible. Caracteres corruptos. La duración, 0044. El video comenzaba negro. Solo un timestamp blanco en la esquina inferior. 40404. La misma hora del video de la aparición en el camino de salida. Durante 10 segundos no ocurrió nada. Luego apareció la imagen. Era una cámara interior. No del pueblo, no de una casa, no de la escuela. Una cámara fija apuntando a una habitación blanca. Demasiado blanca, sin ventanas, sin muebles, solo una camilla metálica en el centro y una pared curva al fondo. No parecía hospital, tampoco laboratorio humano común. La luz no venía de lámparas visibles, parecía salir de las propias superficies. Las esquinas no se comportaban como esquinas. Había algo en la geometría que la cámara registraba, pero que mi mente rechazaba ordenar. En la camilla había alguien. Una persona cubierta con una tela gris hasta el pecho. No se veía el rostro al principio. Durante varios segundos no se movió. Luego giró la cabeza hacia la cámara. Era Marina Cifuentes, o eso parecía. Lo digo con cuidado, porque la imagen era mala, porque el archivo podía estar alterado, porque no tengo manera de confirmar que fuera ella. Pero se parecía lo suficiente como para que el cuerpo reaccionara antes que la razón. Lo peor no fue verla ahí. Lo peor fue la fecha. El video estaba fechado 3 días antes de la desaparición de Marina, no después. Antes. La cámara mostraba a Marina en una sala blanca antes de que la cámara de la escuela la registrara desapareciendo. El audio era bajo, un zumbido profundo, pulsante. Luego una voz, casi sin acento, o quizá con demasiados acentos mezclados. Muestra compatible. Pausa. Observación mantiene. Pausa. Retorno permitido. Marina abrió los ojos, miró hacia la cámara y dijo: todavía no me han llevado. El video se cortó. No volví a reproducirlo. Hay cosas que uno no debe confirmar 2 veces. La explicación racional existe, por supuesto. El video pudo haber sido fabricado. La fecha pudo haber sido alterada. La persona pudo no ser Marina. El archivo pudo haber sido insertado por alguien que quería convertir una tragedia local en un mito digital. Todo eso es posible. Pero había un detalle que no pude quitarme de encima. En el reflejo mínimo de la camilla metálica, casi perdido por el brillo blanco, se veían varias siluetas alrededor de Marina. Altas, delgadas, inmóviles. No se inclinaban sobre ella con prisa. No parecían realizar una operación.
Parecían observar, y esa es la palabra que más se repite en todo este archivo, incluso cuando nadie la escribe. Observar, no perseguir, no atacar, no castigar. Observar, como se observa ganado desde una cerca, como se observa una colonia dentro de vidrio, como se observa una muestra que no necesita entender por qué fue elegida. El video cambió mi forma de mirar los casos de retorno. Rafael no volvió porque escapó. Marina no volvió porque la soltaron por compasión. Vera no volvió porque alguien cometió un error. Al menos eso parecía. Volví a las notas y las leí de otra manera. Los devueltos eran observados después del regreso, no por equipos oficiales, no por médicos, por la cámara del almacén, por la escuela, por vecinos mirando desde ventanas, por niños que se burlaban y luego corrían, por familiares que no sabían si abrazarlos o rezar, por perros que se negaban a acercarse, por el pueblo entero cambiando su conducta alrededor de ellos. Si aquello bajo la cumbre los devolvía, tal vez no estaba terminando el experimento. Tal vez lo estaba continuando en campo abierto. Marcaba a un individuo, lo devolvía al grupo y observaba qué hacía el resto. Esa idea volvió insoportable la palabra marcado, porque en el pueblo la usaban como chiste, como insulto, como superstición. Pero quizá, sin saberlo, estaban diciendo la verdad exacta. Los marcados habían sido seleccionados, tocados, alterados, devueltos y dejados allí para medir algo que nadie en la quebrada podía comprender. No porque fueran tontos, sino porque una hormiga tampoco puede comprender el diseño del laboratorio. Solo sabe que un día el techo se abre, una sombra inmensa entra, una de las suyas desaparece, y cuando vuelve trae encima un olor que no pertenece al hormiguero. La última imagen del paquete no estaba dentro de ninguna carpeta. Apareció en el directorio raíz después de que cerré el video de Marina. No sé si siempre estuvo ahí y no la vi. No sé si el sistema tardó en mostrarla. No sé si fue un error. Se llamaba frame-vacío-final.jpg. La abrí una sola vez. Mostraba la plaza de la quebrada de día, sin nieve, sin gente. La banca estaba vacía. La bandera no se movía. El poste estaba apagado. En el centro de la imagen, sobre el suelo, había una sombra humana. Solo la sombra. Ningún cuerpo. Y en la esquina superior, donde debería ir la fecha, aparecía una frase. Los que miran también cuentan. Cerré la imagen, apagué el monitor, y por primera vez desde que empecé a revisar el archivo, sentí que el peligro no estaba solo en la montaña, ni en las cámaras, ni en las desapariciones. Estaba también en el acto de mirar demasiado tiempo, porque si aquello bajo la cumbre trataba a la quebrada como un campo de observación, entonces cada cámara, cada vecino, cada testimonio y quizá cada investigador tardío cumplía una función dentro de algo más grande. No entendía el motivo, todavía no lo entiendo. Y tal vez esa sea la parte más honesta del caso. No sé por qué se los llevaban, no sé qué medían, no sé qué buscaban en los cuerpos, en las sombras, en la memoria o en el comportamiento del pueblo. Solo sé que algunas personas desaparecían, algunas volvían marcadas, y algo, desde la montaña, seguía mirando. La parte 3 comenzó con mapas, mapas viejos, copias malas, anotaciones a lápiz y una palabra escrita en el reverso de una hoja quemada. Umbral. No como símbolo, no como leyenda, como ubicación. Y aunque no había gobierno detrás, ni informe perfecto, ni autoridad que supiera realmente lo que ocurría, todas las piezas pequeñas parecían apuntar hacia el mismo lugar, bajo la cordillera. Una zona que algunos llamaban simplemente 7A, y otros, en voz baja, cuando pensaban que nadie se burlaría de ellos, la base del umbral. Los mapas también pueden tener miedo, no de la forma en que lo tiene una persona. No con temblor, ni sudor, ni insomnio. Pero hay mapas que parecen hechos para no mostrar demasiado. Mapas que rodean ciertos lugares. Mapas donde una quebrada pierde detalle justo cuando debería volverse más precisa. Mapas donde un camino aparece en una copia, desaparece en otra y en una tercera queda reducido a una línea punteada sin explicación. La mayoría de las veces eso tiene razones simples. Mal levantamiento, falta de datos, errores de impresión, cambios de ruta,
abandono. Pero en la quebrada, los errores siempre parecían mirar hacia el mismo punto. La montaña al norte del pueblo. La cumbre 7A, el lugar que algunos, en voz baja y casi con vergüenza, llamaban la base del umbral. El nombre me detuvo más que el mapa. Umbral. No era la primera vez que esa palabra aparecía en los archivos de frecuencia 404. Tiempo atrás, en un expediente marcado como los vigilantes del umbral, la palabra había sido usada para describir una zona de frontera entre lo visible y lo que no debía cruzar. En aquel caso sonaba casi ritual, como una advertencia. Aquí era distinto. Aquí no estaba escrita en una leyenda. Estaba anotada sobre una fotocopia de un mapa cordillerano, con lápiz grafito, entre manchas de humedad y dobleces viejos. Eso significaba que, para alguien, el umbral no era una metáfora, era una ubicación. El tercer paquete llegó cuando ya había decidido detenerme. Esa es una constante extraña en este tipo de archivos. Llegan justo cuando uno empieza a convencerse de que ya vio suficiente. No cuando uno pregunta, no cuando uno insiste. Llegan cuando la atención empieza a aflojar, cuando la mente intenta recuperar su forma normal y dejar de construir conexiones. El correo no tenía asunto. El adjunto se llamaba cartografia-residual-7. A.zip. No lo abrí de inmediato. Lo dejé 2 días en una carpeta aislada, sin tocar. No porque eso sirviera de algo técnico, sino porque necesitaba comprobar que todavía podía decidir no mirar. Había algo en este caso que convertía cada archivo en una invitación. Y una invitación, incluso si viene envuelta en miedo, sigue siendo una forma de pedirte permiso. Al tercer día lo abrí. Con luz natural, ruido de fondo, sin pantalla completa, y con una frase escrita en una hoja al lado del teclado: no completar el mapa. No era una advertencia poética, era práctica. Después de los videos de las cámaras, después de las sombras que tardaban y las personas que volvían con marcas bajo la piel, empecé a entender que algunas cosas se volvían más peligrosas cuando uno intentaba ordenarlas demasiado bien. El archivo no contenía nada que pareciera oficial. No realmente, era una colección sucia de mapas viejos, recortes, fotografías mal tomadas, notas al margen y copias que parecían haber pasado por muchas manos antes de llegar a mí. No había una institución clara detrás. No había firma confiable. No había un gobierno ordenando nada. Y eso me inquietó más. Porque no parecía una conspiración perfecta. Parecía el rastro torpe de personas distintas que habían visto pedazos del mismo horror y luego intentaron esconderlos por vergüenza, miedo o simple cansancio. Algunos documentos tenían manchas de grasa. Otros parecían arrancados de cuadernos. Había una foto de una servilleta con una ruta dibujada a pulso. Había un recorte de un mapa caminero con una línea negra agregada a mano. Había una hoja cuadriculada donde alguien había escrito nombres, fechas y flechas, como si intentara resolver una desaparición familiar, no un fenómeno imposible. La carpeta no decía: aquí está la verdad. Decía otra cosa. Esto es lo que quedó cuando nadie quiso hacerse cargo. El primer mapa mostraba la quebrada desde arriba. Un punto pequeño, casi accidental, al pie de la montaña. Se veía la plaza, la escuela, el camino norte y una línea secundaria que subía hacia un sector marcado como antiguas labores. No había mucha precisión. Apenas curvas de nivel, manchas oscuras de roca, zonas de nieve, quebradas mal dibujadas. Pero alguien había trazado una ruta con lápiz. No comenzaba en el centro del pueblo. Comenzaba cerca de la escuela. Eso me pareció importante, porque varias de las desapariciones vinculadas a niños, sueños y cámaras estaban asociadas a ese sector. La línea subía en zigzag durante un tramo y luego se cortaba. No terminaba. Se cortaba. Como si quien la dibujó se hubiera negado a completarla. Junto a la línea punteada había una anotación: no subir solo, no subir de noche, no subir mirando la cámara. No era una orden oficial. Parecía una advertencia escrita por alguien que ya había perdido a otra persona en ese camino. La segunda imagen era una hoja arrancada de una libreta. En la parte superior decía:
Lo que se sabe del 7A no había cargos, no había nombres completos. Había apodos, iniciales y frases sueltas. El viejo del almacén, profesora E. Vera, retén arriero que volvió camino negro, no confiar en la luz quieta, los perros no cruzan después de las 3, si aparece en cámara y no a ojo, no seguir. Era conocimiento comunitario. Fragmentado, despreciado por cualquiera que quisiera pruebas limpias, pero demasiado consistente para ignorarlo. La hoja tenía una frase subrayada. Las cámaras no asustan al cerro le sirven. Esa frase no tenía lenguaje técnico, pero decía lo mismo que todos los videos sugerían. Las cámaras habían sido puestas por motivos humanos. Robos, animales, seguridad, miedo. Pero aquello bajo la cumbre las había convertido en otra cosa. No eran protección, eran ojos fijos. Y algo, desde la montaña, parecía saber aprovechar cada ojo que no parpadeaba. Había también un mapa infantil. Eso fue lo que más me incomodó al principio. Una hoja de cuaderno escolar, con montañas dibujadas en lápiz de color, casas pequeñas, una plaza, un perro, una bandera y un sol enorme sobre los cerros. Parecía un dibujo normal, hasta que vi el camino negro. El niño o niña había dibujado un sendero oscuro detrás de la escuela, subiendo hacia la montaña. No era el camino norte oficial, no era el sendero de los arrieros. Era otra línea, más recta, más profunda, como una grieta abierta en la ladera. En el margen, alguien adulto había escrito: Matías dibuja esto desde antes de perderse. Dice que no se camina, dice que te mira. No se camina, te mira. A veces los niños encuentran verbos mejores que los adultos. No tengo forma de comprobar que ese dibujo sea auténtico. No sé si realmente lo hizo Matías. No sé si fue añadido después. No sé si alguien, queriendo hacer más inquietante la historia, metió un dibujo falso en el paquete. Esa es una de las limitaciones del archivo. Y conviene repetirlo. Yo no tengo la verdad completa. Tengo fragmentos. Y los fragmentos pueden engañar. Pero cuando los fragmentos mienten, suelen mentir en direcciones diferentes. Estos no. Estos, incluso cuando venían de fuentes dudosas, incluso cuando parecían exagerados o contaminados por el miedo del pueblo, apuntaban siempre hacia la misma idea. Había un camino hacia la cumbre que no siempre se veía. Y cuando se veía, no siempre convenía seguirlo. La primera mención directa a una entrada bajo la montaña apareció en un audio mal transcrito. El archivo se llamaba Rafael-Camino-negro.txt. Era una transcripción parcial de una conversación con Rafael Arancibia, uno de los marcados. No tenía fecha segura, no había contexto, no sabía quién preguntaba, solo fragmentos. Usted dijo que vio una entrada. No dije entrada. Entonces, ¿qué vio? Un lugar donde la roca estaba esperando. ¿Esperando qué? Que uno se quedara solo. La transcripción tenía cortes, saltos, partes inaudibles. Después continuaba. ¿Subió por el camino norte? No. ¿Por dónde? Por el camino que aparece cuando uno deja de querer llegar. No entiendo. Mejor. Me quedé mirando esa última respuesta. Mejor. No como burla, como advertencia. Otra nota, atribuida a la profesora Elena, hablaba de los niños. Decía que algunos habían empezado a dibujar la montaña por dentro. No solo la silueta externa, sino túneles, círculos, líneas que descendían y salas blancas bajo la nieve. Elena habría intentado preguntar de dónde sacaban esas imágenes. Uno de los niños respondió: ¿de cuándo todavía no hemos ido? La frase se repite varias veces en el archivo, con variaciones. Cuando todavía no fui. Cuando me acuerdo de mañana. Cuando el cerro me enseñó antes. No sé qué hacer con eso. Podría ser contagio de rumores. Podría ser sugestión infantil. Podría ser que los niños escucharan a los adultos y reinterpretaran el miedo. Pero también está el video de Marina en la sala blanca antes de su desaparición. Y esa grabación vuelve más difícil descartar del todo la idea de que el fenómeno no respetaba nuestra secuencia normal de causa y efecto. No al menos alrededor del 7A. El documento más perturbador de la carpeta no era un mapa. Era una conversación reconstruida. Alguien había intentado escribir,
Años después, lo que varias personas recordaban de una noche en la escuela vieja, cuando algunos habitantes se reunieron para comparar las grabaciones. No había cargos, no había códigos, solo nombres incompletos y frases atribuidas a distintas voces. Profesora Vera Don R. Mujer del almacén, hombre que no quiso dar nombre. La transcripción empezaba a mitad de discusión. No son luces, decía una voz atribuida a Vera. Si fueran luces, dejarían sombra normal. Entonces, ¿qué son? No sé. Siempre dice, no sé. ¿Por qué no sé? Otra voz, quizá la profesora, decía, las cámaras no muestran que se los lleven. Muestran que dejan de estar. Eso es lo mismo. No. No es lo mismo. Alguien se reía en la transcripción. Una risa nerviosa. Van a terminar diciendo que el cerro nos está contando como ovejas. Y entonces otra persona respondía, ¿y si eso es exactamente lo que hace? La línea siguiente estaba tachada. No pude recuperarla. Pero debajo, con otra letra, alguien escribió, no hablar de eso frente a los marcados. Ahí apareció el primer indicio de que los devueltos no solo eran vistos con miedo, eran vistos como parte del mecanismo, no culpables, no exactamente, pero sí cercanos al fenómeno de una manera que incomodaba al resto. La gente los evitaba, los niños se burlaban, los adultos decían que era mejor no preguntar. Una mujer del almacén, según una nota, habría dicho, cuando vuelven, el cerro vuelve con ellos un ratito. La frase era supersticiosa. Pero casi todas las supersticiones empiezan como una estadística que nadie sabe medir. Las fotografías satelitales eran pocas y malas. No había nada de alta resolución, nada que demostrara una base alienígena con entradas metálicas y pistas ocultas. Solo manchas térmicas, sombras extrañas, una zona donde la nieve parecía derretirse con patrones demasiado regulares y una serie de puntos oscuros alineados cerca de la cumbre. En una de las imágenes, alguien había dibujado un rectángulo rojo. Dentro escribió 7-a cumbre debajo. No subir desde ningún lado. Esa frase ya había aparecido en la parte 1. Pero aquí había algo más. Una flecha apuntaba desde el rectángulo hacia el pueblo. La flecha no seguía un camino visible. Atravesaba la roca y terminaba cerca de la escuela. Junto a la flecha, escrito en lápiz, no baja por fuera. No explicaba qué era eso. No decía ellos. No decía luz. No decía máquina. Solo, no baja por fuera. La montaña, en estos archivos, nunca funcionaba como una montaña normal. Funcionaba como una cubierta, como una piel, como la parte visible de algo que se movía por dentro. La única referencia a una entrada bajo la montaña no venía de una operación oficial, venía de un relato incompleto, un archivo de audio mal transcrito, 2 fotografías borrosas y una nota atribuida a Rafael Arancibia. Según esa versión, 3 personas subieron una tarde hacia el Camino Negro. No llevaban autorización, no llevaban equipos sofisticados. Llevaban una cámara doméstica, una linterna, una cuerda vieja y la clase de miedo que solo existe cuando nadie más te cree. Uno de ellos era Rafael. Otro, un joven llamado Esteban, hermano de un desaparecido. La tercera persona no aparece identificada. En algunas notas se le llama el mecánico. En otras, el que tenía la cámara. Subieron antes del anochecer. Eso fue importante. No querían que la luz se quedara quieta. No querían cámaras del pueblo apuntándoles. No querían testigos burlándose desde abajo. Querían encontrar el camino y volver con algo que pudiera obligar a los demás a dejar de reír. La mayoría de las tragedias empieza con una intención razonable. La primera fotografía de esa subida muestra una ladera de roca oscura. Nada especial. La segunda muestra una grieta vertical en una pared. La imagen está borrosa, pero se distingue que los bordes de la grieta son demasiado lisos. No parecen rotos por derrumbe. No parecen abiertos con dinamita. Tampoco parecen tallados por herramientas comunes. La tercera fotografía es casi negra. Solo se ve una franja de luz en el borde izquierdo y al centro una sombra que podría ser una persona o una distorsión de la roca. Detrás de la fotografía, según el escaneo, alguien había escrito: la entrada no estaba cuando llegamos. Apareció en la cámara.
Esa frase conecta con todo lo anterior. El camino que aparece en registro y no a simple vista. La cámara que aprende antes. La sala blanca antes de la desaparición. La montaña no necesitaba mostrarse directamente. Le bastaba con aparecer en los soportes que la gente usaba para verificar la realidad. El audio de la subida dura menos de 2 minutos. La calidad es pésima. Viento, pasos, respiración, golpes de piedra. Alguien maldice. Otro dice que la cámara no enfoca. Rafael pide que no apunten al suelo durante mucho tiempo. Entonces se oye la frase, ahí está. Otra voz responde, ahí no hay nada. En la cámara sí. Pausa. No mires la pantalla. Entonces, ¿cómo seguimos? Rafael dice, de reojo. Eso fue lo que más me inquietó. De reojo. Como si mirar directamente la entrada la desordenara. O como si, al mirarla demasiado bien, uno aceptara una forma que no debía completar. Después entraron. No sé cuánto. No sé si fueron 10 metros o 100. El audio está cortado. No hay video completo. Solo fragmentos descritos en notas. El primer tramo, según Rafael, no parecía túnel minero. Era demasiado liso. La roca tenía un color oscuro, casi húmedo, aunque no mojaba al tocarla. La linterna iluminaba poco. No porque faltara batería, sino porque la luz parecía cansarse rápido. Esa expresión aparece en la transcripción. La luz se cansaba. No sé si Rafael lo dijo así. Quiero creer que sí. Porque es exactamente como suenan los testimonios reales cuando alguien intenta describir un fenómeno para el que no tiene vocabulario. No dice, absorción anómala de fotones. Dice, la luz se cansaba. Dentro encontraron marcas. No letras. No símbolos claros, marcas. Curvas integradas a la superficie de la pared, casi invisibles si uno las miraba de frente, pero más claras cuando la linterna pasaba rápido sobre ellas. Esteban quiso enfocarlas con la cámara. Rafael, según el audio, dijo, no la sigas. ¿Qué cosa? La marca. No estoy haciendo nada. La estás siguiendo con la luz. Silencio. Luego una tercera voz, muy baja, quizá del mecánico. Parece que sigue ella. No se entiende más. La grabación se llena de interferencia. 3 pulsos. Pausa. 2 pulsos. Pausa. 5 pulsos. La misma secuencia. En uno de los fragmentos, la cámara gira hacia una abertura lateral. Ahí aparece algo. No por completo. No el tiempo suficiente para describirlo con seguridad. Una figura alta. Pálida. Demasiado quieta. La imagen se degrada apenas intenta enfocarla, como si la cámara no pudiera decidir qué forma asignarle. Uno de los hombres susurra, no lo mires como persona. La frase me pareció absurda la primera vez. Después entendí que era la única descripción posible, porque lo que estaba ahí no parecía odiarlos. No parecía querer asustarlos. No parecía un animal defendiendo su madriguera. Parecía observarlos con la distancia fría con que alguien mira insectos dentro de un frasco. El audio se llenó de interferencia. No hubo discurso. No hubo explicación. Solo una secuencia de pulsos. Y después una frase muy baja. Quizá humana. Quizá no. Muestra despierta. El fragmento termina ahí. No se oye una persecución. No se oye un ataque. No se oyen gritos prolongados. Solo una respiración acelerada, pasos torpes, un golpe seco y el sonido de la cámara cayendo o siendo apoyada contra algo. Luego estática. Cuando el audio vuelve, Rafael está afuera. O eso parece. El viento es más fuerte. Alguien llora. No queda claro quién. Rafael repite. No lo vimos entero. Otra voz pregunta. ¿Y Esteban? Rafael responde. Lo están mirando. No se lo llevaron. No se perdió. Lo están mirando. El audio termina después de esa frase. No hay registro de Esteban en los archivos posteriores. O si lo hay, no lo encontré. A partir de ese punto, la base del umbral dejó de parecerme una base en el sentido normal. No imaginé hangares. No imaginé pasillos metálicos. No imaginé computadoras alienígenas ni laboratorios llenos de líquidos verdes. Lo que los fragmentos sugerían era algo menos espectacular y más insoportable.
Un espacio bajo la montaña que podía aparecer de forma distinta según el observador. Una instalación que no necesitaba mostrarse completa. Una inteligencia que no se anunciaba como invasora ni como dueña, porque un investigador no se presenta ante las hormigas antes de levantar la tapa del hormiguero. Solo observa, marca, retira, devuelve, vuelve a observar. La palabra base quizá era demasiado humana. Quizá la gente del pueblo la usó porque necesitaba llamar de alguna manera a ese lugar bajo la cumbre. Pero cuanto más revisaba los archivos, más pensaba que el 7A no era una construcción. Era un punto de contacto. Una zona donde la montaña dejaba de comportarse como entorno y empezaba a comportarse como instrumento. Había una última nota asociada a Rafael. Decía, no fue por comida. No fue por castigo. No fue por querer sacarnos. Era como si no supieran todavía qué hacer con nosotros, pero quisieran aprender. Esa frase me pareció central. No porque explicara el motivo. No lo hacía, sino porque lo mantenía donde debía estar. En la oscuridad. La historia pierde fuerza si uno explica demasiado pronto por qué una inteligencia superior se llevaría personas de un pueblo perdido en la cordillera. La verdad es que no lo sé. No sé si estudiaban cuerpos. No sé si estudiaban miedo. No sé si estudiaban memoria, aislamiento, conducta grupal, vínculos familiares, reacción ante los devueltos o algo que ni siquiera podemos nombrar. Tal vez para ellos esas categorías son tan primitivas como para nosotros diferenciar hormigas por el sonido de sus pasos. Lo que sí parece claro es que no actuaban con urgencia. No cazaban como animales hambrientos. No atacaban en masa. No destruían el pueblo. Elegían. Una persona aquí. Otra allá. A veces un niño. A veces un arriero. A veces alguien que volvía. A veces alguien que no. Y después observaban lo que ocurría alrededor. Eso explica una parte del silencio de la quebrada. No todo. Pero una parte. Cuando el horror es demasiado grande, la gente quiere denunciarlo. Cuando el horror es ridículo para los demás, la gente aprende a callar. ¿A quién le dices que tu hija desapareció frente a una cámara y volvió con marcas bajo la piel? ¿A quién le dices que la montaña llama a los niños antes de que escuchen la voz? ¿A quién le dices que viste una figura en un reflejo de almacén y que no parecía persona, sino algo mirando personas como animales? Si lo dices afuera, se ríen. Si lo dices dentro del pueblo, se callan. Así sobreviven los lugares abandonados por la lógica oficial. Con bromas, con apodos, con frases a medias, con gente que sabe demasiado, pero nunca junto. En una de las últimas hojas del paquete apareció una lista de desaparecidos. No completa, no confiable. Algunos nombres estaban repetidos, otros tachados. Algunos solo tenían apodo. Junto a ciertos nombres había una marca, un punto negro. Junto a otros, una línea. Al final de la hoja, alguien había escrito. Los puntos son los que volvieron. Las líneas son los que todavía están en cámara. No entendí eso. No al principio. Los que todavía están en cámara. Luego revisé los archivos de video otra vez, no reproduciéndolos, solo leyendo los nombres. Algunos desaparecidos aparecían en grabaciones posteriores como sombras, reflejos, manchas de compresión, figuras al fondo de una calle donde no deberían estar. No claramente, nunca claramente, pero suficientes veces para que alguien del pueblo empezara a pensar que no todos los desaparecidos se iban del todo. Algunos quedaban registrados, no vivos, no muertos, registrados, como muestras que aún no han sido retiradas del experimento visual. Esa noche cerré los archivos y escribí una sola frase en mi cuaderno. No hay nadie a cargo. Me pareció la conclusión más aterradora de todas. No porque negara la presencia bajo la montaña, sino porque negaba una fantasía cómoda. La fantasía de que, en algún nivel, alguien humano sabía qué hacer. Un gobierno, un ejército, una agencia, una comisión secreta, un grupo de expertos. Nada de eso aparecía de forma convincente. Lo que aparecía era un pueblo pequeño, aislado, burlón y asustado, tratando de convivir con un fenómeno que lo superaba por completo. Y debajo de la cumbre, algo que no necesitaba permiso,
ni explicación, ni reconocimiento oficial. Algo que miraba desde una escala donde nuestra diferencia entre persona, muestra, marcado, niño, padre, vecino o testigo, quizá no tenía importancia. Ahí comprendí lo que vendría después. No porque tuviera un informe completo, no porque hubiera descubierto una operación secreta perfectamente documentada, sino porque las piezas pequeñas empezaban a apuntar todas hacia el mismo lugar. Los que regresaban no eran tratados como sobrevivientes, tampoco como pruebas oficiales. En la quebrada, la mayoría prefería no hablar de ellos. Algunos se burlaban y los llamaban los marcados, como si convertir el miedo en chiste lo hiciera menos real. Otros bajaban la voz cuando pasaban cerca. Y otros, los más viejos, simplemente miraban hacia la montaña y cambiaban de tema. Pero las cámaras no se burlaban. Las cámaras no inventaban rumores. Las cámaras mostraban que algunas personas desaparecían y que algunas volvían. No siempre igual, no siempre recordando, no siempre dispuestas a contar qué habían visto. Si aquello bajo la cumbre los devolvía, no parecía hacerlo por error ni por misericordia. Parecía soltarlos de nuevo en el pueblo, como se marca a un animal y se lo devuelve al campo, como se pinta una hormiga y se la deja regresar al hormiguero para ver qué ruta toma, quién la toca, quién la sigue y cuánto tarda el resto en cambiar su conducta. Tal vez esa era la parte más cruel. No había un gobierno controlándolo. No había una explicación oficial. No había nadie realmente a cargo. Solo un pueblo aislado que aprendió a no hablar demasiado de los que volvían. Y una montaña que, desde algún lugar imposible bajo la cordillera, seguía observando. La quebrada no fue invadida. Eso fue lo primero que entendí cuando llegué al último paquete del archivo. No hubo tropas. No hubo humo en las calles. No hubo gente corriendo bajo luces enormes. No hubo una noche final donde el cielo se abrió y todos vieron, al mismo tiempo, la forma completa de aquello que vivía bajo la cumbre. Eso habría sido más fácil de contar, más fácil de creer, más fácil de negar. Lo que ocurrió en la quebrada fue peor porque ocurrió lentamente, sin espectáculo, sin una fecha única que pudiera marcarse como desastre. El pueblo no cayó, el pueblo aprendió miedo. Y cuando un lugar aprende miedo durante suficiente tiempo, empieza a parecerse menos a una comunidad y más a un corral. Los últimos archivos no llegaron en un correo. Aparecieron dentro de una copia antigua del primer paquete, como si siempre hubieran estado allí y yo no los hubiera visto. No sé si fue un error de sincronización, una carpeta oculta que no se extrajo bien la primera vez o una de esas coincidencias técnicas que uno acepta, porque la alternativa resulta demasiado incómoda. La carpeta se llamaba Rebayo. Me quedé mirando ese nombre varios minutos. No era una palabra del pueblo, al menos no una que apareciera antes con tanta claridad. Habíamos visto comparaciones. Ovejas, cabras, hormigas, animales marcados, muestras devueltas al grupo. Pero esta era la primera vez que el archivo lo decía sin rodeos. Rebaño. No vecinos, no habitantes, no víctimas, no desaparecidos. Rebaño. La palabra tenía algo de insulto y algo de diagnóstico. Abrí la carpeta. No había muchos archivos, solo 5. Un audio, 2 videos, una fotografía y un documento de texto llamado Cuando _todos_a_moverse_juntos.txt. El documento no parecía escrito por un investigador. No tenía tono técnico, no tenía estructura, no intentaba convencer. Parecía más bien una memoria personal, redactada por alguien que vivió el cambio desde adentro, y años después trató de explicar en qué momento el pueblo dejó de comportarse como pueblo. Comenzaba así. Primero, nadie quería hablar de los marcados. Después todos hablaban de ellos sin nombrarlos. Después, empezamos a hacer cosas al mismo tiempo sin ponernos de acuerdo. Esa primera línea me bastó para entender la dirección del horror. La presencia bajo la cumbre ya no necesitaba llevarse a alguien para modificar la quebrada. Los marcados habían hecho su trabajo, no por voluntad. No como mensajeros, sino como cuerpos devueltos al grupo, marcas vivas alrededor de las cuales el comportamiento del pueblo empezó a reorganizarse. La gente cambió rutinas, no de golpe, poco a poco. Primero, las madres dejaron de mandar a los niños solos a la escuela. Después, los hombres que se burlaban en el almacén empezaron a volver a casa antes de que oscureciera. Luego, las ventanas que daban hacia el cerro norte aparecieron cubiertas con frazadas, cartones o cortinas gruesas. Las cámaras, que antes la gente quería instalar para sentirse protegida, empezaron a ser tapadas durante ciertas horas. Nadie decía por qué. Decían que era por privacidad, por el frío, por el reflejo, porque las cámaras fallaban mucho, porque no querían que los niños se pusieran nerviosos. Pero todos sabían,
Y en los pueblos pequeños, lo que todos saben pero nadie dice pesa más que una orden. El texto continuaba. Ya nadie caminaba recto por la plaza de noche. Todos cruzaban pegados a las paredes, como animales que no quieren quedar en campo abierto. Esa frase me golpeó, porque ahí estaba la transformación. La plaza, que en la parte 1 había sido escenario de una desaparición, dejó de ser un espacio común. Se volvió zona abierta, zona de exposición. Un lugar donde el cuerpo quedaba demasiado visible bajo la luz de un poste. La gente no decía, tenemos miedo de desaparecer. Decía, por ahí corre viento. Mejor pasar por el costado. No quiero pisar hielo. Está malo el foco. Excusas. Pero el resultado era el mismo. El pueblo entero empezó a evitar los espacios donde una persona podía quedar sola en cuadro. Sin reunirse, sin plan, sin liderazgo, sin entender del todo. Como un rebaño que aprende, después de suficientes pérdidas, dónde se abre la cerca. El primer audio de la carpeta se llamaba puesto-norte-última-noche.wav. Duraba 3 minutos y 12 segundos. La grabación comenzaba con estática baja y una voz masculina, probablemente la del operador de radio comunitaria o alguien usando el equipo del puesto norte. No se identificaba. No daba fecha. No seguía protocolo. Solo hablaba, como si ya no esperara respuesta. Si alguien copia esto, no sé si queda alguien escuchando abajo. Pausa. No abajo del cerro, abajo del camino. La frase era confusa. Después el hombre respiraba. Ya no están eligiendo a los solos. Esa frase ya había aparecido al final de la parte 4. Aquí continuaba. Antes era uno. Uno en la plaza. Uno en la escuela. Uno en el camino. Uno frente al almacén. Ahora no. Ahora esperan que nos juntemos. La estática subió un poco. Anoche nos quedamos 7 en la casa de Rosa. Por miedo. Todos juntos. Niños, viejos, 2 perros. Nadie durmió. Nadie quiso mirar la ventana. A las 3 y algo, la luz se quedó quieta. Se oía un golpe suave. Tal vez el hombre tocando la mesa. No se llevaron a nadie. Pausa larga. Eso fue lo peor. Al principio no entendí. Luego sí. La presencia no tomó a nadie esa noche. Solo observó al grupo completo reaccionar al miedo. Y el operador entendió que eso también era parte del experimento. Los perros no ladraron, continúa. Rosa lloraba sin hacer ruido. El niño de la Marta se orinó sentado, pero nadie se movió para limpiarlo porque todos creímos que si alguien se levantaba, quedaba elegido. Estuvimos así hasta que amaneció. La voz se quiebra apenas. No se llevaron a nadie. Nos miraron juntos. Pausa. Eso querían ver. La grabación se llena de interferencia. 3 pulsos. Pausa. 2 pulsos. Pausa. 5 pulsos. Luego, muy baja, entra una voz limpia. No la del operador. No del todo humana, pero tampoco monstruosa. Fría. Casi neutra. Dice, el grupo ya aprendió a tener miedo. El operador no responde. La voz continúa. Fase de rebaño estable. Después vuelve la estática. El hombre susurra. ¿Nos están oyendo? La respuesta llega sin demora. Los estamos viendo. Y el audio termina. Me quedé un buen rato sin moverme. No por el contenido solamente. Por la estructura. La voz no había amenazado. No había dicho que subirían, que castigarían, que tomarían a todos. Ni siquiera parecía interesada en provocar terror. Solo registraba un estado. Fase de rebaño estable. Eso era lo insoportable. Para aquella inteligencia, el miedo colectivo no era drama. Era dato. El primer video de la carpeta era de una cámara ubicada frente a la plaza. La misma plaza donde había desaparecido la mujer de la bolsa. Pero esta grabación era posterior. No sé cuánto. El archivo no tenía fecha confiable. La imagen mostraba el pueblo de noche, bajo nieve fina. Se veía el poste amarillo, la banca, la esquina del almacén y una parte de la calle lateral. Durante casi 20 segundos no aparece nadie. Luego, poco a poco, empiezan a salir personas de distintas casas. No corren, no hablan, no parecen reunirse por acuerdo. Salen con mantas, chaquetas, linternas apagadas. Algunos cargan niños, otros llevan bolsas. Un hombre arrastra una silla. Una mujer sostiene un crucifijo, pero no lo levanta. Solo lo aprieta contra el pecho. Se juntan en la plaza. Eso debería ser tranquilizador. Un grupo buscando seguridad. Pero en la imagen se ve mal, muy mal, porque nadie mira a nadie directamente. Todos forman una especie de círculo abierto, mirando hacia afuera, como animales protegiéndose sin saber de qué lado vendrá el ataque. La luz del poste parpadea. Una vez, 2. Después se queda quieta. Nadie desaparece. Eso es lo que vuelve el video tan terrible. Nadie desaparece. La gente permanece ahí, congelada, esperando que algo ocurra. La cámara registra casi un minuto completo de inmovilidad. Un pueblo entero convertido en experimento de respuesta. Luego, en la esquina inferior, aparece una franja verde. No cubre toda la pantalla, solo una línea delgada. Dentro de esa línea, durante un frame, se lee conducta colectiva, aceptada. No sé si el texto fue añadido por quien reunió el archivo. No sé si estaba en la grabación original. No puedo probarlo. Pero su presencia encaja demasiado bien con el audio del puesto norte. Fase de rebaño estable. Conducta colectiva aceptada. No eran frases para humanos, eran etiquetas, como las que alguien pondría sobre una muestra.
El segundo video era más corto, 19 segundos. Nombre, familia-sur.mpcuatro. La cámara parece estar instalada dentro de una vivienda, apuntando hacia una cocina pequeña. Hay una mesa con 4 tazas, pan sobre un plato, una estufa encendida y una ventana cubierta con una frazada oscura. No hay personas, pero la escena está demasiado viva para estar vacía. Una taza todavía humea, la estufa suena, una silla está caída. En el suelo hay un juguete. La marca de tiempo dice 2:32:11. Durante los primeros 10 segundos no ocurre nada. Luego la frazada que cubre la ventana se ilumina desde afuera, no como si alguien encendiera una linterna. La luz no entra. La luz marca la tela desde el otro lado, dibujando una forma rectangular perfecta. Después la cámara falla. Franja verde, compresión, oscuridad. Cuando la imagen vuelve, todo está igual. La taza sigue humeando, la estufa sigue encendida, el juguete sigue en el suelo. Pero ahora hay algo escrito sobre la mesa. No con tinta, no con sangre, con sal. Alguien había derramado sal y formado una frase torpe. Eo los shunte. El video termina. No se ve quién escribió eso. No se ve quién estuvo en la casa. No se ve la familia. Solo el espacio posterior al miedo. La carpeta incluía una nota asociada. La familia Fuentes se fue esa noche, o desapareció. Nadie quiso entrar hasta la mañana. Algunos dicen que escaparon, otros que la casa estaba cerrada por dentro. No hay forma de saber cuál versión es cierta. Ese es el problema de la quebrada. Cada respuesta viene envuelta en rumor. Y el rumor, como el miedo, también forma parte del comportamiento del grupo. La fotografía del paquete mostraba el camino de salida del pueblo. De día. Varias huellas de neumáticos marcadas en barro congelado. El texto del archivo decía, salida-fallida.jpg. A un lado de la imagen había camionetas estacionadas en fila, cargadas con bolsos, colchones, jaulas de animales, bidones. Claramente varias familias intentaron irse, pero las huellas eran extrañas. No seguían hacia el camino principal, giraban, daban vueltas, volvían hacia el pueblo, no una vez, varias, como si los vehículos hubieran intentado salir y, de alguna manera, hubieran terminado regresando por rutas distintas. Al dorso de la fotografía escaneada aparecía una nota. Nadie se puso de acuerdo en qué camino tomó. Todos juraron haber manejado hacia abajo. Las cámaras los muestran volviendo desde arriba. Esa línea me pareció una de las más importantes del final, porque mostraba que el experimento ya no dependía solo de cuerpos aislados. El grupo entero podía ser desorientado. No físicamente quizás, no como en una película donde una barrera invisible impide escapar. Algo más sutil. Algo que actuaba sobre orientación, memoria, cámaras y percepción colectiva. La gente creía bajar. Las cámaras los mostraban subiendo. Y cuando volvían al pueblo, todos discutían. No sobre si se habían perdido, sino sobre quién había sido el primero en sugerir regresar. Nadie recordaba haberlo sugerido. El documento, cuando _todos_ empezaron _a _moverse, _juntos.txt, continuaba con esa noche. Según quien escribió, el intento de salida destruyó lo poco que quedaba de confianza entre los habitantes. Antes, el miedo tenía una dirección, la montaña. Después, empezó a circular dentro del pueblo. Algunos acusaron a los marcados de atraer el fenómeno. Otros acusaron a quienes querían irse de provocar la luz quieta. Otros dijeron que tapar cámaras era lo que había empeorado todo. Otros querían romperlas. Otros querían poner más. Rosa, la madre que había perdido a su hijo, habría dicho una frase que aparece varias veces. El cerro no necesita que estemos solos si ya nos separó por dentro. Esa frase resume el avance del experimento. Primero, separó cuerpos. Luego, devolvió algunos marcados. Después, observó cómo el pueblo separaba a los marcados del resto. Finalmente, el grupo ya estaba roto sin necesidad de más desapariciones. A partir de ahí, todos podían estar juntos en una misma plaza, y aún así, estar solos. El archivo menciona una reunión en la capilla. No hay audio, solo una reconstrucción escrita. La gente se reunió para decidir qué hacer. Quedarse, irse, romper las cámaras, quemar el retén, subir al cerro, rezar, mandar a los niños con familiares lejanos, cerrar el pueblo durante la noche. Nada tenía sentido completo. Cada opción parecía alimentar otra parte del miedo. Si se quedaban, seguían expuestos. Si se iban, desaparecían en tránsito. Si rompían cámaras, temían que mirara con sus ojos. Si las dejaban, sentían que ayudaban al cerro. Si subían, nadie quería volver entero. Si no subían, el pueblo seguiría esperando. En medio de la discusión, Marina habría hablado. No era común que lo hiciera. Según la nota, todos se callaron no por respeto, sino porque la voz de Marina ya tenía para ellos algo incómodo. Algo que hacía que las bromas murieran antes de salir. Ella dijo, no quieren que sepamos. Quieren ver cuánto hacemos sin saber. Esa frase me parece clave, porque mantiene el motivo real en intriga. No explica el experimento. No revela plan alienígena. Solo define su crueldad. Lo que sea que observaba desde la base del umbral no necesitaba comunicar objetivos. De hecho, tal vez la falta de explicación era parte del estudio. ¿Qué hace un grupo cuando sufre una amenaza que no entiende? ¿A quién culpa? ¿A quién rechaza? ¿A quién sigue?
¿Qué reglas inventa? ¿Cuánto tarda en obedecer patrones que nadie le ordenó? La Quebrada estaba respondiendo a esas preguntas sin saberlo. En esa misma reconstrucción, alguien se burló de Marina. No aparece el nombre. Solo dice, hombre joven. La frase atribuida fue, ¿y tú qué sabes? Si a ti te devolvieron fallada. Después de eso, según la nota, la luz de la capilla se quedó quieta. No se apagó. No parpadeó. Se quedó quieta. Todos miraron hacia arriba. Nadie se movió. El hombre joven dejó de reír. Marina no lo miró. Solo dijo, ahora sabe que lo nombraron. La nota termina ahí. No se especifica si ese hombre desapareció después. No sé si fue censura, olvido o simple desconocimiento. Pero en una lista posterior aparece una inicial. M. Capilla no volvió. Nada más. A medida que el paquete final avanzaba, la Quebrada dejaba de sentirse como escenario y empezaba a sentirse como organismo. Una entidad colectiva enferma de observación. Las personas modificaban el comportamiento de otras personas. Los marcados afectaban a quienes no estaban marcados. Las cámaras cambiaban rutas. El miedo cambiaba horarios. Los rumores cambiaban relaciones. Y debajo de todo, la montaña seguía allí, no atacando, no explicando, no resolviendo, solo mirando los cambios, como si el pueblo entero fuera una colonia dentro de una caja transparente. Una caja donde a veces se retira un individuo, a veces se devuelve, a veces se apaga una luz, a veces se deja una puerta abierta, y luego se observa qué hace el resto. El último audio del paquete era el más dañado. Se llamaba 404-ultima-transmisión-quebrada.wav. Duraba 1 minuto y 11 segundos. Había tanta estática que al principio pensé que no contenía nada útil. Pero al filtrar mentalmente el ruido, no técnicamente, porque no quise limpiarlo, se distinguía una voz. No sé si era el operador del puesto norte, no sé si era Rafael, no sé si era alguien más. La voz estaba muy cerca del micrófono. No suban, decía, no rompan las cámaras, no se junten todos, no se queden solos, no sirve. Ya aprendió las dos cosas. Pausa. Si están solos, los toma. Si están juntos, los mide. La estática subía. No quiere que entendamos por qué. Esa línea me pareció más importante que cualquier revelación. No quiere que entendamos por qué. Quizá el motivo real no estaba oculto por falta de información. Quizá estaba oculto porque la ignorancia humana era una condición del experimento. La voz continuaba. Los marcados no tienen la culpa. No los dejen afuera. Pausa. Eso también lo mira. Luego se oía un golpe. Alguien, lejos, gritaba algo que no pude entender. La voz volvía, más urgente. Si la luz se queda quieta en todo el pueblo, no miren por las ventanas. 3 pulsos. Pausa. 2 pulsos. Pausa. 5 pulsos. Después, otra voz. Limpia. Fría. Sin emoción. Dijo. El rebaño respondió. La voz humana susurró. Por favor, punto. La otra voz continuó. Nuevo campo recomendado. No entendí esas palabras al principio. Nuevo campo recomendado. Después, sí. La Quebrada no era necesariamente el objetivo final. Era un campo. Un sitio de observación. Y si el campo había producido resultados, podía repetirse en otro lugar. Otro pueblo. Otra comunidad aislada. Otra frontera. Otro grupo humano lo bastante pequeño para ser observado entero y lo bastante olvidado para que sus desapariciones parecieran accidente, migración, pobreza o rumor. La grabación terminó con una frase apenas audible. No sé si fue dicha por la voz humana o por la otra, pero decía, el rebaño cambió de lugar. No hubo un final oficial para la Quebrada. Eso es lo más frustrante. No encontré una fecha de evacuación. No encontré una noticia clara. No encontré una investigación policial importante. No encontré declaración de gobierno. No encontré prueba de que alguien con poder entendiera realmente lo ocurrido. Lo que encontré fue más triste. Registros dispersos. Una escuela cerrada por falta de alumnos. Un almacén que dejó de figurar en permisos. Una ruta secundaria abandonada. Un censo donde el sector aparece con población mínima. Luego sin población. Luego bajo otro nombre. Así desaparecen muchos pueblos. Sin alienígenas. Sin bases. Sin cámaras. Solo con tiempo. Pobreza y olvido. Eso le da cobertura perfecta a cualquier horror que sepa esperar. Años después, según una nota final, alguien intentó visitar el lugar. No el narrador original del archivo. Otra persona. Quizá quien reunió los paquetes. Quizá quien los envió. Quizá alguien que no entendió las advertencias. La nota era breve. La plaza sigue. El poste también. No hay gente. Las cámaras están muertas, salvo una. Debajo había una imagen. La última imagen del caso. La cámara parecía estar ubicada en una esquina alta, apuntando hacia la plaza vacía de la Quebrada. No había nieve, no había viento visible, no había animales. La banca seguía allí, la bandera ya no estaba, el poste amarillo estaba apagado. Durante la captura, nada parecía moverse, pero en el centro de la plaza había algo colocado en el suelo, una bolsa, de pie, como la de la primera mujer desaparecida. La imagen no tenía fecha. En la esquina inferior, donde antes aparecía el timestamp, solo había una línea de texto, campo N reposo. Y debajo, en letras más pequeñas, observadores externos detectados. No sé si se refería a quien encontró la cámara.
No sé si se refería a mí. No sé si se refiere a cualquiera que mire estas imágenes, escuche esta historia o intente convertirla en una forma demasiado clara. No quiero saberlo. La quebrada no fue borrada por una conspiración perfecta. Fue olvidada de la manera más común. La gente se fue. Los registros se empobrecieron. Los nombres cambiaron. Los caminos quedaron malos. Los jóvenes no volvieron. Los viejos murieron. Los que sabían aprendieron a callar. Los que se burlaban dejaron de tener público. Y debajo de la cumbre, si los archivos dicen la verdad, algo sigue observando. Tal vez no con ojos, tal vez no desde un lugar que podamos llamar lugar, tal vez solo desde esa frontera imposible donde una cámara, una memoria y una sombra dejan de coincidir durante un segundo. No sé por qué se los llevaron, no sé qué buscaban, no sé qué aprendieron del miedo de la quebrada. Y quizás esa sea la parte que más me cuesta aceptar, porque nosotros siempre queremos el motivo. Necesitamos creer que si entendemos por qué ocurre algo, recuperamos una parte del control. Pero una inteligencia verdaderamente superior no le debe explicaciones al animal que marca. El ganadero no le explica a la vaca por qué la separa. El niño no le explica a la hormiga por qué levantó el vidrio. El científico no le pregunta permiso a la muestra, solo observa. Y cuando termina en un campo, punto busca otro. Si alguna vez cruzas la cordillera por un paso secundario, si ves un pueblo que no aparece bien en los mapas, si encuentras una cámara vieja apuntando hacia una plaza vacía, no hagas lo que yo hice. No descargues el archivo, no compares los frames, no revises si la sombra tarda, no busques la franja verde. Y si en algún momento, bajo una luz amarilla, todo deja de parpadear por un segundo, no mires hacia la montaña, mira a quienes están contigo, asegúrate de que sigan ahí. Y sobre todo, no, te rías de los que volvieron. En los pueblos pequeños, el miedo rara vez se dice por su nombre. Se disfraza. A veces de chiste, a veces de rumor, a veces de consejo práctico, a veces de silencio. En la quebrada, el miedo tenía un apodo. Los marcados. No lo decían siempre con crueldad. Eso fue algo que tardé en entender. A veces lo decían con esa risa nerviosa que nace cuando una persona quiere convencerse de que todavía está del lado seguro de la historia. Ahí viene el marcado. Pregúntale al marcado si vio luces. Cuidado, que si te acercas mucho te lleva el cerro también. Frases pequeñas, frases feas, frases humanas. La burla era una forma de levantar una cerca. Mientras alguien podía reírse de los que habían vuelto, podía fingir que seguía habiendo distancia entre ellos y el resto. Como si la marca estuviera solo bajo la piel de otros. Como si el cerro tuviera preferencias claras. Como si aquello bajo la cumbre pudiera ser provocado, evitado o entendido con la lógica torpe del pueblo. Pero cuando revisé los testimonios de los marcados, empecé a comprender algo mucho peor. La burla no era ignorancia, era defensa, porque todos en la quebrada sabían que los marcados no eran locos, no del todo, y todos sabían que, cuando alguien volvía, el pueblo entero cambiaba de comportamiento, aunque nadie quisiera admitirlo. La carpeta que contenía más información sobre ellos no se llamaba marcado, ni sujetos, ni nada parecido. Se llamaba cosas-no, -conviene-decir.zip. El nombre parecía una broma. No lo era. Dentro había audios cortos, fotografías de notas, fragmentos de entrevistas y algunos videos pequeños tomados con cámaras domésticas o celulares antiguos. La calidad era mala, muy mala. Muchos archivos estaban cortados antes de terminar una frase. Otros parecían haber sido grabados a escondidas. En algunos, la persona que hablaba se detenía de golpe al oír pasos cerca. No había una lista ordenada. No había fechas confiables. No había una fuente única. Era exactamente como todo en este caso. Pedazos de miedo guardados por gente que no tenía valor para convertirlos en denuncia, pero tampoco podía destruirlos. El primer archivo que abrí era un audio. El nombre decía marina-madre-cocina.wav. La grabación comenzaba con ruido de platos. Una cocina. Viento golpeando algo metálico afuera. Luego la voz de una mujer mayor, cansada, hablando bajo, como si el micrófono estuviera sobre la mesa y ella no quisiera mirarlo. No volvió cambiada como dicen, decía. Eso es mentira. Mi hija volvió siendo mi hija. Pausa. Un golpe suave de losa. Pero volvió con miedo a cosas que antes no existían. La mujer respiraba. A la cámara de la escuela. Al televisor apagado. A las ventanas de noche. A las cucharas cuando reflejaban luz. Y a que la miráramos mucho. Otra pausa. Eso era lo peor. No quería que la miráramos todos juntos. La voz se quebraba un poco. Decía que cuando muchos miran al mismo tiempo, es más fácil que ellos sepan dónde ponerla. No había más. El audio terminaba ahí. Esa frase me hizo volver a las cámaras. No a reproducirlas, solo a pensar en ellas. Si una cámara podía funcionar como observador fijo, como un ojo que no parpadea, ¿qué ocurría con un grupo de personas mirando a alguien que había vuelto? Una madre, un padre, hermanos, vecinos, curiosos, niños burlándose, ancianos rezando, todos fijando la atención sobre un mismo cuerpo, todos preguntándose si seguía siendo la misma persona, todos, sin saberlo, rodeando al marcado con observación. Tal vez eso era lo que Marina sentía, no paranoia, no vergüenza, reconocimiento.
Ella no temía las miradas porque se sintiera juzgada. Temía que la mirada colectiva completara algo. El segundo archivo era una nota atribuida a la profesora Elena. Decía: Marina no soporta cuando los niños dicen marcada. No se enoja, se pone pálida. Hoy dijo que no somos nosotros quienes usamos esa palabra primero. Debajo, en otra línea, le pregunté quién la usó. Respondió: los que cuentan desde arriba. No había explicación. La nota terminaba ahí: los que cuentan desde arriba. Ese tipo de frase habría sido fácil de convertir en miniatura, en título, en teoría. Pero dentro del archivo no se sentía así. No sonaba a revelación. Sonaba a un adolescente intentando traducir algo que su mente no podía sostener sin romperse. Y quizá por eso el pueblo se burlaba. Porque era más fácil llamar marcada a Marina que preguntarle qué significaba estar contada desde arriba. El caso de Rafael Arancibia era distinto. Rafael era adulto, arriero, un hombre acostumbrado al cerro, al frío, a la soledad y a los silencios largos. Las notas lo describían como alguien poco dado a hablar, incluso antes de desaparecer. Después de volver, habló menos todavía. El archivo contenía un video corto: Rafael-en-corral.mpcutro. La cámara estaba lejos, probablemente tomada desde una ventana. Se veía un corral con cabras. Rafael estaba de pie junto a una cerca, mirando a los animales. No hacían nada raro. Eso, al principio, volvía el video casi inútil. Un hombre mirando cabras. Pero al avanzar la grabación, las cabras empezaban a comportarse de forma extraña. No se alejaban de él, no lo atacaban, solo se organizaban alrededor. Una por una, las cabras se detenían y giraban hacia Rafael, todas mirando su pecho, no su cara, no sus manos, su pecho. El lugar donde la fotografía mostraba las marcas bajo la piel. Rafael no se movía. Después de casi 30 segundos, se abría la camisa, no completamente, lo suficiente para mostrar la línea oscura bajo la clavícula. Las cabras retrocedían al mismo tiempo, no corriendo, retrocediendo, como si algo en esa marca hubiera sido reconocido por animales que no podían entenderla. El video terminaba cuando alguien dentro de la casa decía: apaga esa cuestión, te van a pillar. No sé quién grabó, no sé por qué. Pero la escena dejó algo claro. Las marcas no eran solo cicatrices. Si lo eran, no se comportaban como cicatrices comunes. La nota asociada a Rafael decía que después de volver, evitaba los caminos donde había cámaras. No porque no quisiera ser visto por la gente, sino porque decía que la cámara no mira sola. Esa frase aparece 3 veces en documentos distintos. La cámara no mira sola. Una persona del pueblo la interpretaba como paranoia. Otra decía que Rafael estaba tocado. Pero si uno la pone junto a los videos, junto a Marina, junto a la radio y la figura en el reflejo del almacén, la frase empieza a sonar menos como delirio y más como advertencia práctica. Quizá Rafael no temía el aparato, temía lo que usaba el aparato como ojo. Una entrevista parcial con él incluía este fragmento. ¿Por qué no quiere que lo graben? Porque después queda. ¿Qué queda? La forma. ¿Qué forma? La que ellos usan para encontrarte otra vez. ¿Quiénes? Rafael tardaba mucho en responder. No sé si tienen nombre. ¿Los vio? No como uno ve a una persona. Entonces, ¿cómo? Como cuando uno sabe que lo están pesando. La persona que preguntaba no entendía. ¿Pesando? No con kilos. Pausa. Con utilidad. Ahí terminaba el fragmento. No con culpa. No con alma. No con energía. Utilidad. Rafael parecía haber entendido, quizá mejor que nadie, la naturaleza del trato. Aquello bajo la cumbre no odiaba a los habitantes de la quebrada. No los castigaba, no los veneraba, los evaluaba. Y esa palabra es más fría que cualquier amenaza. Vera, el carabinero, dejó menos archivos. O quizá alguien eliminó más. Lo que queda de él es una conversación registrada en papel, no en audio. Una transcripción con partes incompletas. La nota superior dice: Vera se negó a repetir esto frente a otros. Dijo que reírse lo empeora. La frase me pareció extraña. ¿Reírse lo empeora? Luego entendí que quizá la burla, como la mirada, también era una forma de atención. El fragmento decía: cuando se burlan de los marcados, hablan más de ellos. ¿Y eso qué? Los hacen más visibles. ¿Para quién? Para lo que mira. ¿Usted cree que el cerro escucha chismes? No escucha como nosotros. Entonces, ¿cómo? Cuenta. ¿Cuenta qué? ¿Quién se acerca a quién? ¿Quién tiene miedo de quién? ¿Quién evita a quién? ¿Quién toca al que volvió? ¿Quién no lo toca? Después hay una línea ilegible. Luego Vera continúa: no estudian al que se llevan solamente, estudian lo que queda alrededor. Esa frase se convirtió para mí en una clave de la parte 4. No estudian al que se llevan solamente, estudian lo que queda alrededor. El marcado no era el final del proceso, era el centro de una reacción social, como soltar un animal alterado dentro de un grupo y observar cómo cambia la manada. ¿Quién lo rechaza? ¿Quién lo protege? ¿Quién lo sigue? ¿Quién se aleja? ¿Quién se atreve a dormir en la misma casa? ¿Quién mira la montaña después? ¿Quién empieza a soñar? La quebrada entera era el laboratorio, pero nadie había construido paredes. No hacía falta, las montañas ya las tenían. Aquí es donde la investigación se vuelve limitada de una forma incómoda, porque todo lo que tengo sobre los marcados viene de fuentes rotas. Nadie quiere hablar claro.
Los nombres se contradicen. Algunos audios parecen grabados años después. Algunas personas niegan haber dicho lo que otros les atribuyen. Hay familiares que rechazan la historia completa y dicen que todo fue inventado por gente ociosa. Hay otros que admiten una parte y luego se arrepienten. Y en casi todos los testimonios aparece el mismo mecanismo de defensa. No fue para tanto. Eso lo agrandaron. En el pueblo siempre inventan. Los cabros molestaban nomás. Marcas tiene cualquiera. Si alguien desaparece en la cordillera, no es raro. Tal vez tienen razón en algunas cosas. Tal vez algunos casos fueron accidentes reales. Tal vez algunas supuestas marcas eran enfermedades, heridas, golpes, cicatrices mal recordadas. Tal vez el miedo convirtió coincidencias en patrón. Sería irresponsable no admitirlo. Pero después vuelvo a las cámaras. A la mujer de la plaza. Al niño de la escuela. A la sombra que tarda. A Marina en la sala blanca antes de desaparecer. A la frase en el frame vacío. Y la explicación común se queda corta otra vez. Había otro marcado. Un hombre joven llamado Iván en unos archivos. Ivo en otros. No sé cuál era su nombre real. Aparece descrito como mecánico. Aunque en una nota alguien dice que trabajaba arreglando motores, radios y lo que se pudiera arreglar. Tal vez era el mismo que subió con Rafael. Tal vez no. Los documentos no lo dejan claro. Su caso era distinto porque no volvió al pueblo caminando. Apareció dentro de su taller. Eso dijeron. Una mañana, la puerta estaba cerrada por dentro, y él estaba sentado en el suelo, junto a una camioneta desarmada. Llevaba la misma ropa con la que había desaparecido 6 días antes. No tenía barro, no tenía nieve en las botas, no tenía signos de haber caminado, pero sus manos estaban llenas de grasa, grasa fresca, como si hubiera estado trabajando durante esos 6 días en un motor que nadie encontraba. Su hermana, según un audio, dijo, volvió preguntando dónde estaba la pieza que le sacaron. La persona que la entrevistaba pregunta, ¿qué pieza? Ella responde, no sé. Él decía, la pieza que hace que uno se quede en la hora correcta. Esa frase me pareció casi absurda, hasta que leí la nota siguiente. Iván no podía mirar relojes, no porque le dieran miedo, porque decía que todos estaban mal puestos. Durante semanas, si veía un reloj de pared, lo giraba levemente. Si veía uno digital, lo tapaba. Si alguien le preguntaba la hora, respondía, ¿cuál de ellas? Los vecinos se burlaron mucho de eso. Le decían, el mecánico del tiempo. Le dejaban relojes rotos en la puerta. Una burla cruel, sí, pero también una forma de probarlo. Porque la gente en los pueblos prueba aquello que teme. Lo pincha, lo molesta, le tira piedras pequeñas para ver si reacciona como humano. Hay un video de Iván en el taller, muy corto. La cámara está apoyada sobre una mesa. Él no sabe que lo graban, o finge no saberlo. Está de espaldas, frente a un motor abierto. Durante casi todo el video murmura algo. No se entiende. Al final, se escucha una frase clara. No nos llevan lejos. Pausa. Nos sacan de cuando somos. Después, se da vuelta hacia la cámara. No parece sorprendido, solo cansado. Y dice, apaga eso antes de que aprenda dónde trabajo. El video termina. Ese patrón se repetía en los marcados. No hablaban siempre de arriba o naves. De hecho, casi nunca usaban palabras de película. Hablaban de cosas más raras, más difíciles de convertir en testimonio formal. Decían que la luz se quedaba sin movimiento. Decían que las cámaras no miraban solas. Decían que el cerro contaba. Decían que los animales sabían. Decían que ciertas horas del día no estaban bien cerradas. Decían que los sueños de los niños olían a metal frío. Decían que si alguien volvía y no quería ser grabado, había que respetarlo. Decían que las marcas no dolían, pero avisaban. ¿Avisaban qué? Nadie lo sabía, o nadie quería decirlo. Una mujer llamada Rosa, madre de un desaparecido que nunca volvió, aparece en 2 notas y un audio. Su hijo no era marcado, no regresó, y eso le daba a su voz una rabia distinta. No tenía paciencia para los que se burlaban. En el audio, alguien le pregunta qué piensa de los marcados. Rosa responde, que tienen suerte, pausa, y que no tienen ninguna. La persona pregunta, ¿les cree? Rosa se ríe, pero no con burla, con cansancio. Mire, joven, aquí todos dicen que no creen, hasta que se apaga un poste. Después corren a mirar quién falta. Ese fragmento me parece uno de los más honestos de todo el archivo, porque resume la quebrada. Un pueblo que se burla de su propio miedo hasta que la luz se queda quieta. Rosa cuenta también que, después de que Marina volvió, varias madres empezaron a cambiar rutinas sin admitir por qué. No dejaban a los niños ir solos a la escuela. Ponían cortinas sobre las ventanas que daban al cerro. Evitaban que los niños durmieran cerca de televisores apagados. Apagaban cámaras caseras de noche. Pero si alguien preguntaba, decían que era por el frío, por la luz, por privacidad, por cualquier cosa. Nadie quería decir, tenemos miedo de que algo nos esté mirando desde la montaña. Porque una vez que lo dices, ya no puedes volver al chiste. Los marcados se volvieron, poco a poco, una incomodidad social. No eran víctimas perfectas, porque daban miedo. No eran culpables, porque nadie podía probar nada. No eran enfermos, porque los médicos de pueblos cercanos no encontraban explicaciones suficientes. No eran profetas, porque sus frases eran demasiado fragmentarias. No eran mentirosos, porque las cámaras respaldaban al menos una parte del horror. Entonces quedaron en el peor lugar posible, el lugar de lo que todos prefieren evitar. Los invitaban menos a reuniones. Los niños los miraban demasiado. Los adultos cambiaban de tema. En la capilla, algunos se sentaban lejos de ellos. En el almacén, la conversación bajaba cuando entraban. Y
después, inevitablemente, surgía el apodo, los marcados, como si nombrarlos así hiciera que la diferencia quedara dentro de ellos y no contaminara al resto. Uno de los archivos más extraños era una fotografía de una pared exterior. No mostraba personas, solo una frase escrita con carbón o pintura negra sobre madera vieja. Neo, S-E, Rean, D, El, Los, Q-E, Veo y Vieron. Debajo, con otra letra, alguien había agregado: EL, Cerro, también, Escuja, Risas. No sé si era amenaza, superstición o simple desesperación, pero la foto estaba fechada, según el archivo, 2 días antes de que desapareciera un hombre conocido por burlarse de los marcados. Su nombre aparece como Lucho en varias notas. No sé si era su nombre real. Lucho, según testimonios, hacía chistes en el almacén. Decía que si los aliens existían, tenían mal gusto por devolver a Rafael y no llevarse a su suegra. Decía que Marina inventaba cosas para llamar la atención. Decía que los marcados deberían cobrar entrada. Luego desapareció frente a una cámara. No de noche, no en la montaña. A las 6 de la tarde, afuera del almacén, mientras hacía una mueca hacia la cámara. El video no estaba completo. Solo había 3 frames. En el primero, Lucho mira directamente a la cámara, sonriendo. En el segundo, la luz del almacén se queda fija. En el tercero, ya no está. Pero su sonrisa queda, no en su cara. No había cara. Queda reflejada en el vidrio del almacén durante un frame más. Una curva blanca, suspendida, deformada. Después, desaparece. La nota debajo decía: desde eso se ríen menos. No sé si ese archivo es auténtico. Lo repito porque importa. Puede haber sido añadido después para reforzar la leyenda moral. El burlón castigado. Ese tipo de historias aparecen en todos los pueblos. Alguien se ríe de lo prohibido y luego lo prohibido se lo lleva. Demasiado perfecto. Demasiado narrativo. Pero incluso si ese caso concreto fue adornado, muestra algo real sobre la quebrada. La burla tenía límites. Todos se reían hasta que una cámara grababa demasiado. Después la risa cambiaba de tono. El archivo más largo de la parte 4 era una conversación con Marina, o eso decía el nombre. Marina-no-grabar-TRANSCRIPC. La transcripción advertía que Marina solo aceptó hablar si no había cámaras encendidas. No sé quién transcribió. No sé si la conversación ocurrió como está escrita. Pero el texto tiene una calidad que me cuesta ignorar. No suena a testimonio fabricado. Suena a alguien eligiendo palabras con miedo de que cada palabra la acerque a algo. La persona que pregunta dice: ¿qué son las marcas? Marina responde: no son para nosotros. ¿Cómo que no? Uno marca lo que quiere volver a encontrar. ¿Ellos quieren encontrarlos? No, ya no se encuentran. Entonces, ¿para qué marcan? Marina tarda para ver qué pasa cuando volvemos. ¿Con ustedes? Con los demás. La persona no entiende. ¿Qué demás? Los que nos miran distinto. Silencio. Marina continúa. Mi mamá me tocaba menos. Mi hermano me seguía. Los niños se reían. La profesora lloraba cuando creía que no la veía. Todos cambiaron. ¿Y eso importa? Para ellos sí. ¿Por qué? Marina responde: porque no nos estudian solos. Pausa. Nos estudian juntos. Esa frase confirma lo que Vera había dicho de otra manera. No estudian al individuo solamente. Estudian la reacción del grupo. Luego la transcripción se vuelve más inquietante. ¿Recuerdas dónde estuviste? No como un lugar. ¿Una sala? A veces. ¿Blanca? No era blanca. La cámara la hace blanca. ¿Cómo era? Marina no responde durante un rato. Después dice: grande sin tamaño. ¿Había otros? Sí. ¿Personas? Algunos. ¿Del pueblo? Algunos. ¿Vivos? La transcripción marca una pausa larga. Marina responde: no sé qué significa eso allá. La persona que pregunta cambia de tema. ¿Ellos te hablaron? No con vos. ¿Qué te dijeron? Nada que fuera para mí. Entonces, ¿qué escuchaste? Como cuando escuchas a alguien hablar del animal que va a pesar. Esa comparación volvió a aparecer. Animal, peso, medición, utilidad. Nada de odio, nada de maldad humana, solo superioridad fría. La última parte de la conversación es la que más me afectó. ¿Por qué crees que te devolvieron? Marina responde: porque mi mamá iba a romper la cámara. ¿Qué? ¿La vi? ¿Cuándo? Antes. ¿Antes de qué? Antes de volver. ¿Viste el futuro? No. Pausa. Vi el pueblo desde donde ellos lo miran. Mi mamá estaba llorando con un palo en la mano. Iba a romper la cámara de la escuela. ¿Y eso importa? Sí. ¿Por qué? Porque si rompen todas las cámaras, empiezan a mirar con nosotros. La transcripción termina ahí. No hay despedida. No hay cierre. Solo esa frase. Si rompen todas las cámaras, empiezan a mirar con nosotros. Eso me hizo reconsiderar todo. Quizá las cámaras no eran el peligro máximo. Quizá eran el mal menor. Un sistema de observación externo, fijo, frío, pero separado del cuerpo humano. Si el pueblo destruía las cámaras, aquello bajo la cumbre no necesariamente dejaría de observar. Buscaría otros ojos. Los vecinos, los niños, los familiares, los marcados. Tal vez por eso algunos volvían. Tal vez los marcados eran también puntos de observación. No porque quisieran, no porque estuvieran poseídos, sino porque algo en ellos había quedado disponible para que la montaña los encontrara con más facilidad. Como animales marcados con un dispositivo que ellos no entienden. Como hormigas pintadas y devueltas al hormiguero, como muestras vivas. El caso de Lidia fue el último que revisé esa noche. Lidia no aparece en la parte 1 ni en la 2. No sé si su caso ocurrió antes o después de Marina. Era una mujer mayor, viuda, encargada de limpiar la capilla. Desapareció durante 40 minutos. Eso es todo. 40 minutos. No una noche, no días. 40 minutos.
Volvió dentro de la capilla, sentada en la primera banca, con las manos limpias y una marca circular detrás de la oreja izquierda. Cuando le preguntaron qué había pasado, dijo, nada, me dieron vuelta. La frase produjo burlas. Durante semanas, algunos dijeron que a Lidia le dieron vuelta la cabeza, que ya estaba vieja, que confundía rezos con sueños. Pero una nota posterior dice que Lidia empezó a reconocer personas por la espalda antes de verles la cara. Sabía quién entraba al almacén aunque estuviera mirando hacia otro lado. Sabía cuándo alguien iba a tocar la puerta antes de que se acercara. Y una vez, cuando un niño le preguntó qué había visto, ella respondió, vi cómo se ve el pueblo cuando uno lo mira sin querer a nadie. Esa frase me parece una de las más terribles de todo el archivo. Mirar sin querer a nadie. Tal vez eso era lo que hacían los seres de la base del umbral. Mirar sin amor, sin odio, sin historia, sin culpa. Mirar como se mira una muestra. La parte 4 me dejó una certeza incómoda. Los marcados no eran el misterio completo. Eran la consecuencia visible de un misterio mayor. El pueblo los usaba para concentrar el miedo en unos pocos cuerpos. Si ellos eran los marcados, entonces los demás seguían sin marca. Si ellos estaban tocados, los demás seguían limpios. Si ellos eran raros, los demás seguían siendo normales. Pero esa división era falsa. La presencia bajo la cumbre no parecía interesarse solo por quienes desaparecían. También miraba a quienes se quedaban, a quienes reían, a quienes lloraban, a quienes negaban, a quienes grababan, a quienes apagaban cámaras, a quienes leían archivos años después. Esa fue la peor parte de entender. El experimento no terminaba cuando alguien volvía. Ahí empezaba otra fase. El último archivo de la carpeta era una imagen. No tenía nombre. Solo una extensión dañada que tuve que corregir para abrirla. Mostraba una pared de la escuela. Sobre la pared había una lista escrita con tiza. Nombres. No todos completos. Algunos tachados. Algunos con puntos al lado. Algunos con un círculo. Parecía una lista hecha por niños. En la parte superior se leía Los Q.E.L. Cerro Miró. Debajo había 18 nombres. Marina estaba marcada con un punto. Rafael también. Vera aparecía con un círculo. Matías estaba tachado. Y al final, después de los nombres, había una frase escrita con letra más pequeña. Faltan los que miran desde afuera. La imagen era borrosa. Podría ser falsa. Podría haber sido hecha años después. Pero cuando la cerré, el archivo cambió de nombre. No sé si por error del sistema. No sé si porque había leído mal. No sé si porque ya estaba allí y no lo noté. El nuevo nombre era usted-tam-din-miro.jpg. No lo abrí de nuevo. Esa noche escribí en el cuaderno. Los marcados no son excepción, son mensaje. Luego taché mensaje. No era la palabra correcta. Un mensaje busca comunicar. Esto no. Esto era otra cosa. Los marcados eran datos devueltos al ambiente. Una manera de medir reacción. Una forma de ver qué hacía el rebaño después de que uno de los suyos volvía con olor a otro lugar. Y la razón final seguía sin aparecer. Ese era el centro oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar a la quebrada? ¿Por qué a ese pueblo? ¿Por qué humanos aislados en la cordillera? ¿Por qué cámaras? ¿Por qué devolver algunos? ¿Por qué marcar? ¿Por qué observar la reacción del grupo? No lo sabía. Y quizás nadie en el pueblo lo sabía, quizá ni siquiera los marcados. Una inteligencia superior no tiene por qué explicarle el experimento a la muestra, solo necesita que la muestra siga viva, el tiempo suficiente para reaccionar. La parte 5 comenzó con una llamada, no una llamada telefónica, no exactamente, una grabación encontrada en una radio vieja, atribuida al puesto norte de la quebrada. El último registro antes de que varias familias abandonaran el pueblo sin avisar. En esa grabación, alguien repetía una frase entre estática, ya no están eligiéndolos solos, y al fondo, debajo de la interferencia, se escuchaba la misma secuencia de pulsos. 3, 2, 5. Luego una voz limpia, sin urgencia, sin emoción humana, decía algo que cambió todo el sentido del archivo. El grupo ya aprendió a tener miedo. Conexión finalizada. Código Atlas 404.